Para el arquero peruano. Hemos pasado los 5. ¡Ganamos! 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 Era hoy, Ramón. Era hoy, Ramón, te dije. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez. ¡Gloria Perú en las alturas! Perú ha roto esa racha de que no puede ganar en Quito y ha ganado bien, ha ganado con juego, ha ganado poniéndola abajo, ha ganado con goles de Flores y de Paolo Hurtado, ha ganado sosteniendo con 10 hombres, ha ganado con Cartagena y Santa María, que debutaban, sí, con 2 debutantes, con Cartagena y Santa María, ha ganado Perú en Quito, ha ganado. Empezamos Conexión Deportes, ahí escuchaban la narración de Daniel Peredo, ese fue el partido de Perú con Ecuador en Quito, que Perú lo gana 2-1, y cómo olvidar esa narración de Daniel. Yo le pedí a Héctor que la pusiera para empezar el programa. Se nos ha adelantado, ¿no? Se nos ha adelantado Daniel Peredo. El día lunes supimos de la noticia. Hoy día vamos a dedicarle este programa a él. Parte de lo que se va a hablar acá es cosas relacionadas con lo que le pasó. Nos deja muy temprano Daniel Peredo, 48 años, en medio de la típica pichanguita que muchos hacen. Esta es la pichanguita que él siempre hacía los lunes con sus amigos del periodismo. Y bueno, digamos fue su última pichanga, ¿no? Nos va a quedar su recuerdo, su alegría. Yo les comentaba antes de empezar el programa que yo tuve la oportunidad de conocerlo, hablé un par de veces con él en CMD cuando he tenido la oportunidad de ir para allá. Una vez fue en el programa Entre Titulares, que él estuvo ahí en la conducción, y la otra vez no me acuerdo, fui a alguna entrevista o algo a CMD y también me lo crucé y hablamos un par de minutos, pero al final creo que todos lo hemos seguido en las transmisiones. Cómo olvidar esa transmisión que acabamos de pasar de Perú con Ecuador, la transmisión del partido de Perú con Nueva Zelanda acá también espectacular. Me acuerdo del gol que narró, el de Johan Fano con el centro de Vargas, el Perú 1, Argentina 1 aquí en Lima, y muchos otros partidos donde obviamente la narración y también los comentarios de Daniel Peredo pues le dan otro matiz al partido, ¿no? Obviamente él tenía otras facetas. Él empezó en los medios escritos, después saltó a la radio, saltó a la televisión. Yo seguía mucho su programa, el último, que se llamaba Al Ángulo, donde hacía unos comentarios bueno, con los panelistas que habían ahí sobre los diferentes partidos de la semana. Y bueno, qué mejor que recordarlo con la alegría que él le transmitía a la gente en los partidos, con esa narración. Como he leído por ahí, él era un hincha que narraba los partidos, ¿no? Entonces por eso la gente conectaba mucho con él. Un saludo para su familia, el pésame para la familia, para los amigos, y como repito, este programa se lo vamos a dedicar a él, y vamos a hacerlo con alegría como él era y como él me imagino que quisiera lo recuerdo. Entonces empezamos con el programa de hoy. Hoy día estamos en Conexión Deportes, hoy día estamos sábado 24 de febrero, estamos en vivo, son las 10:07 de la mañana. Estoy aquí en la mesa de conducción con puras chicas. Hoy día yo soy minoría, qué bueno, porque vamos a tener la palabra autorizada femenina, que siempre la tenemos, ¿no? Pero hoy día la vamos a tener con mayor fuerza. Nos pueden seguir a través de Radio Ovación 620 AM, nos pueden seguir a través del Facebook en vivo, en Ovación Digital, y en unos segunditos vamos a estar también en vivo en Conexión Deportes Perú, para que nos compartan, para que la gente nos siga. Nos pueden seguir a través del Twitter, @ConexionPE16, y a través de los diferentes apps como Tuning o el propio app de la radio. Ya le doy la bienvenida a las chicas que me dicen, ya mucho hablas, pues Fernando, déjanos hablar a nosotras para también expresar nuestros sentimientos y contar algo un poquito, ¿no? de lo que ha sucedido en la semana. Empezamos por Diana. Diana, ¿cómo estás? Buenos días a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven. Efectivamente, el tema de Daniel Peredo ha sido lo que ha marcado la semana, y como dijo Fernando, vamos a hablar ampliamente
temas que cruzan el hecho. Por otro lado, invitamos a la gente que quiera participar en el programa a escribir o hacer algunas preguntas que crean pertinentes, porque vamos a estar con un doctor invitado que va a resolver muchas dudas sobre ese tema. Alondra, buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días, Fernando. Sí, una lamentable noticia que conmocionó esta semana, pero quisiera agregar algo. Yo no conocí personalmente a Daniel Peredo, pero sí lo veía en la cabina de radio donde él trabajaba en el Estadio Gallardo cuando jugaba Cristal. Y era una fila inmensa de niños que se querían tomar fotos con él. O sea, imagínate qué calidad de persona era. Lamentable, y hoy día lo vamos a dedicar a este programa, como bien lo dijo Fernando. Carolina, tu bienvenida. ¿Qué tal? ¿Has regresado? Hola. Sí, he regresado. ¿Qué tal la experiencia anterior? ¿Te gustó? Sí, por eso estoy aquí. Un saludo, pues mándale un saludo a los que te escuchan. Hola, un saludo a todos los que me escuchan. No, de todas formas, siempre para mí es genial estar aquí con ustedes y conocer un poco más cómo es todo ese trabajo tan lindo. Perfecto. Gracias, chicas. Miguel, si nos estás escuchando, Johnny, por favor. Hoy día Miguel y Johnny no iban a estar porque ellos están en toda la mudanza de Copal. Copal se ha mudado de Videna, decía al Derby, no sé exactamente en dónde. Hay que me ayuden. Miguel, ayúdame por favor para ver qué número de programa es. No estoy seguro si es el 72. Ahí a lo mejor en el álbum anterior dice de fotos, puede decir qué número era el anterior y podemos saber. Yo creo que este es o 72 o 73, programa 72 o 73. Bueno, hoy día vamos a tener un programa súper variado. Ya estamos con el primer invitado, nos vamos a ir a una... Programa 73. 73, ahí está, programa 73. Nos vamos a ir a una pausa comercial y regresando ya estamos con Daniel Dulanto, quien nos va a hablar sobre el tema de fisioterapia, preparación física. Él es especialista en esto y tiene ahí algunas noticias que nos va a dar y le iremos preguntando sobre algunas cosas que queremos saber sobre esto. Nos vamos a la pausa y ya venimos en unos minutos. Gracias a los diarios Líbero, El Bocón y El Popular por elegir a Conexión Deportes como el mejor programa polideportivo radial de 2017. Seguimos con el programa. Adelante, muchachos. Regresamos en vivo en Conexión Deportes, estamos por Radio Ovación 620 AM, nos pueden seguir también a través del Facebook Live en Conexión Deportes Perú o a través de Ovación Digital. Ahí ya nos empezado a hacer comentarios, saludos desde Camaná, nos dicen, ¿no, Diana? Sí, Rafael Coaguila Bedoya. Ahí está. Mándenos todos los saludos que quieran, ahí les comentamos. También nos pueden seguir en @conexiónpe16, el Twitter, o a través de los diferentes apps como Tuning o el propio el propio app de la radio. Podrían hacer un rap, ¿no? Vamos a hacer un rap de... ¿ah? ¿Por qué no? ¿Por qué Claro. no? Propio app de la radio Ovación, Radio Ovación. Estábamos conversando, oye, las fotos del reto no lo he visto. Yair las ha archivado, hay que pedirle que por favor... Pero ¿cómo le fue en el reto? A ver, cuéntenos. No, bien. Sí, el reto de tiro con arco. Sí. Primero, ¿llegaron a tiempo? No, temprano. Ah, temprano. Al día siguiente del reto, porque eso lo cumplimos un viernes, al día siguiente, sábado, vinimos al programa, Ya, habíamos hecho una grabación ya. y ella dijo en esa grabación que nos felicitaba, ¿cierto?, por haber llegado puntual. Ya, qué bueno, qué bueno. Y no, fue una experiencia chévere porque, como yo decía en ese momento, me parecía increíble que un deporte en el que estás simplemente parado, sí, te la pasas parado, nada más, o sea, no haces más que coger un arco, ¿cierto? Pueda generar tantas emociones. Porque de verdad yo experimenté... ¿Y estabas tensa o no? No, con ganas de aprender, seguí las instrucciones. ¿Por qué te ríes, estaban Alondra? ¿Sí estaba tensa o no? No, al contrario, estaba bien feliz porque algunos le daban en el ¿Sí? círculo amarillo. Ah, qué Claro. bueno. Ya. Y Alondra te confirmará que nos pusimos súper felices cuando le logramos dar a la Diana así en el centro mismo, pero también uno se enfada y se siente intranquila, o sea, cuando la flecha se te va por las nubes, ¿no? Claro. Entonces, todas esas cosas te generan
una Claro, emoción. me imagino que la gente profesional pues tiene que estar en una paz en ese momento Sí. y una concentración pero única, ¿no? Sí, sí. Cualquier movimiento mal hecho, De hecho, nos comentaba Alexa que ella ha tenido varias experiencias muy, muy buenas con niños que, por ejemplo, tenían bajas calificaciones en el colegio. Y claro, sabemos que no porque les falta inteligencia, porque todas las personas saben, simplemente que les falta concentración Claro. o motivación. Y el hecho de desarrollar la concentración en ese deporte hizo que en el colegio elevaran sus rendimiento. notas. Qué Sí, bueno. mucho, mucho. estamos hablando por si acaso de tiro con arco, que fueron a Londres, Diana, a hacer el reto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? ¿Cuánto más? Un par de horas. Un par de Sí, horas. 2 horas. Sí. 2 horas. Primero hicimos calentamiento y ya Ya. luego un adiestramiento sobre cómo se toma el arco correctamente y la flecha y ya luego pasar a disparar. Ok. Bueno, entonces hacemos un llamado público a Yair para que por favor nos pase las fotos. Ya Y pasó, videos también, nos pasan ya esta es la videos. tercera semana, ya pasaron 3 semanas, Sí, ¿no? sí, sí. Y el video también, para ver qué sucedió, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Después poder compartirlo y que la gente sepa que fuimos al reto y seguir poniendo más retos. Bueno, ya estamos con nuestro invitado, Daniel Dulanto. Él nos viene a hablar de fisioterapia y preparación física. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muchísimas gracias por la invitación. Vamos primero a lo básico. ¿Qué cosa es fisioterapia? Bueno, la fisioterapia no es algo pequeño, es algo muy grande, es muy especializado, muy profesional, porque abarcamos varias disciplinas o varias especialidades dentro del contorno de fisioterapia. Si bien es cierto, por un lado nos especializamos en la parte deportiva, algunos fisioterapeutas, otros fisioterapeutas se encargan de ver la parte de quemado, traumatológica, respiratoria, cardiorrespiratoria, pediátrica y etcétera de especialidades, ¿no? El profesional fisioterapeuta se encarga de, en este caso, prescribir bien la actividad física. Es el profesional capacitado en cuanto al movimiento y la biomecánica en el cuerpo humano, ¿no? Entonces se encarga mucho de la recuperación, tanto de la parte deportiva o como otro tipo de lesión, como también la prevención de las mismas. A eso que quería llegar. Nosotros siempre asociamos fisioterapia a un trabajo posterior relacionado a una lesión. ¿Es así? No, no siempre. Nosotros hoy en día hacemos mucho el trabajo de prevención. ¿Qué quiere decir? Que nosotros buscamos que nuestros pacientes sean personas convencionales de la actividad propia de la vida, como deportistas, prevean una lesión. Y eso tiene que ver con la condición física. Nosotros hacemos las evaluaciones, hacemos las correcciones para que la persona o el deportista no conlleve a tener una lesión o no entre ese famoso círculo vicioso, ¿no?, que siempre tenemos y que a veces la mayoría de fisioterapeutas se encargan de tratar o abordar a todos estos pacientes, pero que a la larga, hoy en día, ya con los últimos estudios y las especializaciones de cada profesional, hemos ido ya promoviendo el tema de prevención en nuestro país. Y la relación entre la fisioterapia y la preparación física, tú me dices que es muy cercana. ¿Por qué? Sí, nosotros cumplimos una función dentro del equipo multidisciplinario deportivo, en este caso, ya, y trabajamos muy de la mano con el preparador físico, el deportólogo, el nutricionista, ¿no?, hasta el psicólogo deportivo, que es importante, ¿no? Y nosotros buscamos el mejor trabajo, de ver qué es lo que requiere realmente el deportista para su recuperación o qué es lo que requiere el deportista para prever algún tipo de lesión que tenga. ¿Ustedes están especializados obviamente en deportistas de alto rendimiento o van deportistas de todos los niveles? En el caso de la fisioterapia, nosotros manejamos deportistas que hacen simplemente deporte por actividad, ¿no?, por sentirse mejor, por hacer una mejor calidad de vida. Y también tenemos fisioterapeutas que se encargan de trabajar solo deportistas de alto rendimiento, ¿no? Ya últimamente, en los últimos torneos que vamos teniendo un poco más de experiencia y trabajo, ya viene desde los Parasur o los sudamericanos en Santiago, en el último Panamericano en Toronto y Panamericano en Toronto, y las Olimpiadas y Paralimpiadas en Río, ¿no?, 2016, que vamos ya captando un poco más de experiencia, un poco más del trabajo, trayendo al Perú lo último, ¿no?, en abordaje deportivo, ¿no? A ver, por un ejemplo. Tengo un amigo que ha subido de peso, empieza a correr y siente una molestia en la rodilla, la típica, ¿no? Porque no hace deporte regular, subió de peso y ahora pues la rodilla tiene que cargar más peso. Ha sentido una molestia, ha ido a que le saquen una radiografía, y en la radiografía, porque me enseñó ayer los resultados, y hablaba de todo, ¿no?
condromalacia, había líquido, un montón de cosas, ¿no? Un montón de detalles. ¿Qué es lo que tiene que hacer con esa información? Porque, digamos, ya él hizo la primera parte, que es lo que decía la lógica, si estás con algo que está mal, que te está fastidiando, anda por lo menos a que te saquen una radiografía. ¿Qué debe hacer ahora con esa radiografía y qué es lo que debería seguir adelante? Esta persona debería ahora debería acercarse al servicio de terapia física y más aún buscar un fisioterapeuta especializado en lesiones traumatológicas y deportivas, ¿no? Y ver primero, hacer una reevaluación y ver cuál fue el factor que produjo. Si solo lo produjo la lesión, el que recién comenzara a correr después de tiempo y supeditado el factor de sobrepeso, o que esta lesión ya venía acarreando, porque si estamos hablando que le encontramos una condromalacia, o sea, es una degeneración, un desgaste por microtraumatismo del cartílago, no quiere decir que en esta vez que ha corrido se haya tenido esta lesión, de repente ya viene la lesión de mucho antes. Hay que ver los factores. Si es una persona muy sedentaria que no hace actividad, esa musculatura cómo está, hacerle un test muscular de tal forma de ver si es que hay una descompensación muscular y es que está desencadenando justo las lesiones en la rodilla, ¿no? Correcto. Y antes ahí para terminar con ese tema. Cuando él vaya, digamos, si va y ustedes lo ven, tú me dices que debe ser todo un tema integral, ¿no? Puede ser un tema que ya tenía y ahora se ha presentado por algún motivo, o se presentó ahora porque ha subido de peso o lo que sea. Imagino que hay toda una terapia que hay que hacer y también hay que relacionarlo con el tema del peso, hacer una dieta, ver si a lo mejor los cartílagos están muy blandos, muy duros, no lo sé. Se le puede recomendar también algo para fortalecer el cartílago. Hay unas pastillas pues que muchos la usan y te sirven y te ayudan. Y sé que mucha gente que tiene ese problema, al contrario, lo que le recomiendas después de digamos, ponerlo en línea es que haga más ejercicio, mucha natación, y para que el cartílago siempre esté en movimiento. Lo que pasa es, como te decía, es una evaluación de ver cuáles son los factores que han interactuado en el tipo de lesión. En este caso, si bien es cierto, hay medicamentos que coadyuvan al tratamiento analgésico, antiinflamatorio o antioxidantes que buscan una protección sobre el cartílago, ¿no? Ya lesionado, ¿no? Acá es un factor que actúa mucho es el fortalecimiento, buscar que esa masa del cuádriceps mejore para que proteja a la rodilla. Entonces, como te decía, habría que hacer una evaluación un poquito más exacta, un poco más específica de los factores que interactúan para poder nosotros trabajar en base a eso. En caso de una lesión, un esguince, una tendinitis, una contractura, una contusión, la gente suele tener dudas si aplicar a la zona afectada algo frío o algo caliente. ¿Qué diría usted? Lo recomendable siempre en toda lesión, en el momento que es aguda, dentro de las primeras 72 horas, es aplicar hielo. Porque lo que va a hacer es restringir un poco, controlar el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio no es malo, es un proceso fisiológico del cuerpo que ayuda a que mejore la condición después de una lesión, pero hay que controlarlo, no podemos esperar que se magnifique esa inflamación. Entonces nosotros usamos el hielo para hacer una vasoconstricción de la zona, ¿no? O sea, que no haya mucha... a ver cómo te puedo decir, mucha llegada de líquido a la zona, de tal forma de que no aumenten los procesos inflamatorios o la hinchazón de la zona y altere el proceso biomecánico de la zona articular que ha sido lesionada. Entonces nosotros recomendamos aplicar hielo dentro de las primeras 72 horas. ¿Es cierto que en una lesión que se presenta en el cuello y en la espalda es preferible en general, en toda la zona lumbar, es preferible no aplicar hielo? Sí, lo que pasa es que hay ciertas contraindicaciones o ciertas visiones, ¿no? De aplicar hielo a las zonas muy cercanas a la columna, porque también como hay una salida de nervios periféricos a la zona, el hielo puede espasmar el músculo y puede producir una compresión del nervio. Entonces el paciente o la persona puede tener tendencia a sentir adormecimiento, ¿no? Hormigueo, parestesias en la zona. Pero como te digo, si es una contusión fuerte o una lesión a esa zona, se le aplica hielo. Normalmente en pacientes con problemas hasta en el deporte de lumbagos, o sea, procesos agudos de la lumbalgia, le aplicamos hielo en la zona. Hay gente que duda de que una contractura, por ejemplo, se pueda quitar totalmente, porque siempre se le presenta, pero esto podría eliminarse totalmente si hay un cambio, ¿verdad? En
efecto que ha producido el daño. Claro, lo que pasa es que hay que también explicar cuáles son las fases de una lesión del tejido blando, ¿no? En una primera fase encontramos un espasmo muscular, después una contractura muscular, seguido un acortamiento muscular y una fibrosis muscular. Entonces habría que ver cuáles, a veces vamos a tratar de decir, tienes contractura y no, y es un espasmo, entonces se debe trabajar de diferente forma, un espasmo o una contractura. La pregunta que me decía, si es que definitivamente se llega a eliminar, en la mayoría de los casos, siempre vamos a tener por compensaciones laborales o de trabajo unas pequeñas contracturas que de repente no van a causar mayor alteración, en algunos casos cuando es mínima no hay mayor alteración en la biomecánica de nuestro cuerpo, pero que sí deben ser tratadas o tener un seguimiento para que obviamente no en un futuro no conlleve a un dolor mayor o una alteración mayor. Antes de que... ¿Sigues ahí, no? No, entonces antes de Alondra, ahí en el tema de contracturas. La contractura obviamente se contrae el músculo. Ahí no conviene más que ponerle, en el caso de contracturas, más que frío, ponerle calor para que el músculo regrese. Uh-huh. Se puede hacer trabajo con hielo, con calor. El calor lo que va a hacer es mejorar la circulación, vasodilatar, relajar el músculo. Pero también tenemos los efectos adversos o el reflejo contrario del hielo. El hielo aplicado a mayor tiempo, de ser vasoconstrictor, se convierte en ser vasodilatador por un mecanismo de reflejo del propio organismo. Entonces se hace el famoso cryo-stretching. Se hace estiramientos con el hielo de tal forma que cedas la zona y a la vez mejoras la condición y la relajación muscular. Y la combinación de ambos, pones hielo y aplicas ultrasonido, hielo ultrasonido. Sí, en el caso del ultrasonido nos ayuda a mejorar la flexibilidad del músculo, ayudará al bombeo, a la eliminación de material de desecho o catabólico que hay en el músculo post el trabajo, ¿no? El ultrasonido, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a mandar una onda al músculo y el músculo va a reaccionar y va a regresar a su estado natural. Exacto, va a generar una onda ultrasónica que lo que va a generar es, como te digo, es un drenaje, es un bombeo, y a través de su onda mecánica va a generar un micromasaje internamente de tal forma que los organismos o las sustancias que están en el tejido blando comiencen a... ¿Y cuándo usas ultrasonido y cuándo usas láser? Ya. En el caso del láser se utiliza, en el caso de una tendinitis, por ejemplo, se utiliza de forma puntual, cuando el proceso es muy agudo y quiero bajar el dolor y la inflamación en el momento. Ya cuando tengo un dolor muy marcado, muy puntual, donde se ha evaluado y tenemos el ligamento exacto, el tendón exacto. Pero cuando el dolor todavía es muy general y no encontramos un punto exacto, un focalizado, ¿no? Podemos también utilizar el láser, pero en una aplicación no puntual, pero sí una aplicación de barrido, que también hay equipos de láser en barrido que son poscirugía y se utilizan mucho. Entonces, sí, nos conviene ese caso. En caso del ultrasonido, no tanto para el tema de dolor, sino para flexibilizar post en la primera etapa. Y la última, para ahora sí darle el pase a Alondra, que me dice, me mira con una cara que me dijiste que me ibas a dar el pase y hasta ahora nada. Cuando hablas de fibrosis, el músculo ya ha estado contracturado en cierta posición que no es su posición normal y ya tiene demasiado tiempo ahí. Entonces el músculo ya se acostumbró y ya se endureció incluso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Romper el músculo. Sí, lo que... Te lo digo porque me ha pasado, ¿eh? Sí, lo que, se habla así con los términos a veces con los pacientes de vamos a liberar, vamos a romper el tejido, claro, en el sentido de que vamos a volver a liberar estas fibras, ¿no? Hoy en día la fibrosis se trabaja mucho con manejo de presiones, tanto longitudinales o transversas sobre el tejido. Para eso hay que saber la dirección de las fibras para no dañar a la hora de hacer la liberación. Eso es con digitoterapia. Sí, antiguamente, o sea, no decirle antiguamente, hace unos años atrás, se hacía de forma digital, ¿no? Con nuestros dedos. Pero ¿qué pasa? El hacer mucha fricción con los dedos te causa lesiones también en las manos. Y es una de las causas también de las lesiones propias de un fisioterapeuta, ¿no? Y hoy en día... A ver las manos. Mira, tiene que ser unas manos así fuertes. Sí, claro. Manos libres. ¿Por qué? Porque cuando generamos fricción también se forma callosidad en nuestras manos, ¿no? Cuando generamos fricción generamos calor en nuestros dedos y eso causa lesiones en las propias manos de los fisioterapeutas. Entonces hoy en día ya se utiliza... O sea, un fisioterapeuta requiere otro fisioterapeuta. En algunos casos, si no sabe prever sus propias lesiones laborales, sí, ¿no? Entonces, por eso hoy en día ya hay herramientas de manipulación de tejido blando que evitan que un fisioterapeuta se lesione. Y a la vez, la herramienta nos ayuda a mejorar la condición genética en el tejido del deportista. Lo explico así a grosso modo.
hay estudios de las fascias, de los tejidos y el tejido blando de las movilizaciones, y esto viene un estudio de Harvard, ¿ya? Donde te dice que la movilización de tejidos en gran escala va a generar aumento de deposición de ¿quién? Del colágeno, la elastina, las integrinas. Y esto nos ayuda mucho para la recuperación y regeneración de un tejido dañado. Más aún, si es que estas movilizaciones se las sigues haciendo a una persona que no tenga ninguna lesión, esta persona o este tejido va a estar menos propenso a que tenga una lesión. Buenos días, Daniel. Ahora sí, no tengo otra pregunta más. Fernando se ahorró la cita del fisioterapeuta. Veo mucha gente que se queja sobre las lesiones en la cervical. Es una lesión que está de moda por los aparatos, el móvil celular, la mala posición de la columna. ¿Es verdad que la cervical es una lesión de moda actualmente? Sí, es una alteración biomecánica de la columna cervical, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos mucho tiempo mirando la televisión, mucho tiempo con el móvil, la tablet? El cuello tiene una curvatura fisiológica normal, y esa curvatura fisiológica ayuda a que el peso del cráneo, ¿no? pueda tener, ¿qué cosa? Un equilibrio. Esa curvatura hace que una arteria vertebral suba hacia el cráneo llevando oxígeno y nutrientes al cerebro. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros estamos mucho tiempo viendo un celular o estamos en una mala posición? ¿Qué pasa? El cuello se rectifica, se pone recto, se va hacia adelante y se rectifica. Y eso hace que comience a haber alteraciones, no solo dolor del mismo cuello, o sea, un dolor cervical, sino cefaleas mal tratadas pensando que es una migraña, ¿no? Una migraña. Y hay migrañas de tipo mecánicas, en este caso por un problema cervical, o migrañas de tipo vascular, que solo se calma el dolor, la molestia con medicamentos, pues es un tema vascular, un tema arterial, un tema de circulatorio, ¿no? Entonces no solo nos causa mareos, y tener un mareo que implica que la persona pueda disvariar y se pueda golpear, se pueda traumatizar bajando una escalera, y más aún, posteriormente esto, no solo hay mareos, sino hasta náuseas y vómitos por una compresión así. Súper interesante, porque generalmente si no hay, digamos, un golpe, algo contundente, uno no se da cuenta y lo asume, es estrés, ¿cierto? Es, digamos, a lo que tiende uno. Acá un oyente, Lili Cuadra, dice: yo creía que había que poner paños calientes, dice, con referencia al tema tratado hace un momento. Y es cierto, hay mucha confusión. Usualmente no se sabe qué hacer ante una de estas cosas. Y referente a lo que dijo Alondra, ahí, ¿cómo puede, por ejemplo, usted distinguir si un dolor se trata de una de estas cuestiones o estrés simplemente? Bueno, todos estamos supeditados a un grado de estrés emocional y un grado de estrés postural. O sea, el tejido causa, el estar en una mala posición genera estrés en la zona muscular y en la articulación que se está alterando. Y un problema emocional, problema de casa, el trabajo, el calor, todo nos causa un estrés. O sea, el organismo reacciona ante los diferentes factores externos e internos que podamos tener. Entonces, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? Nosotros primeramente evaluamos. Primero, mediante la anamnesis, preguntarle al paciente qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace el paciente? ¿Qué hace su rutina de la semana? ¿Qué no hace? ¿Qué hacía antes y ahora ya no lo hace? ¿No? Luego le hacemos una evaluación ya de tipo mecánica y física, donde comenzamos a hacer una evaluación palpatoria de la zona de dolor, la zona contracturada, hacemos una evaluación mecánica de movimiento, ¿no? Y hacemos todo un estudio biomecánico para poder darle una respuesta de qué es lo que posiblemente le está causando esto. Hoy en día está en boga la famosa fibromialgia en todo el mundo, porque no hay algo conocido, pero realmente es un problema de estrés, ¿no? De tipo psicológico, que causa una alteración a nivel muscular. O sea, el cuerpo reacciona ante ese estrés y te causa dolor. Por eso es que no está realmente definido cuál es el porqué de esto, ¿no? Pero se trata, y muchas veces muchos pacientes que tienen un estrés y un dolor muscular que no es por ningún golpe, ni una mala postura, ni nada, al final le hacemos el cambio de vida, le hacemos que haga otro tipo de actividad, o le recomendamos hacer actividad física, y adiós problema de fibromialgia, sin necesidad de estar tantas veces medicado mes a mes. ¿Cuándo son buenas las pastillas y hasta qué punto, ¿no? Porque a veces también la típica es,
oye, que tengo un dolorcito, tómate el desinflamante. Tómate, bueno, hay 1000 marcas, el relajante muscular, el desinflamante, algunos mejores, otros peores. Nadie sabe a la hora que los compra de cuántos miligramos, ¿no? Cómprate de 60, ¿no? De 120, te puede tumbar, ¿no? Entonces, ¿cuándo tomar pastillas? ¿Cuándo puede ser algo simple que con algo rápido lo puede solucionar? El tema de los medicamentos es algo que debemos tratar con una pinza, ¿no? El único acá indicado de prescribir un medicamento es el médico. ¿Por qué? Porque podemos tomar cualquier medicamento, un AINES, un antiinflamatorio no esteroideo, y ese medicamento de repente nos causa ¿qué cosa? Alergia, nos causa un proceso pues convulsionante. Y al final tenemos un problema. Hay personas que hasta con el mismo diclofenac o el naproxeno, por decirlo de esta forma, le causa convulsiones o le causa una alergia. Entonces no es tan fácil recomendarle a alguien que tome cualquier medicamento. Por más simple que sea, por más que la dosis sea muy pequeña, hay que tener mucho cuidado en recomendar un medicamento. Sí, y hablando de ese tema, usted comentaba que ir a un fisioterapeuta no es post lesión, sino también antes, prevenirlo. Y lamentablemente acá en el Perú no tenemos esa educación. Cuando uno va al doctor, lo principal que dice el doctor que diga es, ya deja de hacer deporte para que te pare esa lesión o ese dolor. Entonces, ¿qué es recomendable hacer? ¿Ir a un fisioterapeuta directo o pedir la sugerencia de un doctor previo? El cuerpo humano está hecho para moverse. El cuerpo humano no se mejora estando quieto. Hoy en día los últimos estudios se dan, por ejemplo, que ya la recuperación de, por ejemplo, un esguince se da con el movimiento. Ponerles vendajes funcionales de tal forma que esté estable la zona de lesión, pero que se pueda mover. Porque a la larga, por ejemplo, no quiero irme en contra de algunos procedimientos, pero por ejemplo, el estar mucho tiempo con yeso produce que haya acortamiento muscular, dolor muscular, y al final lo que tratamos del post-yeso no es el esguince, sino es el dolor del yeso que le produzca el yeso. Entonces, es importante ver ahora las etapas, ver qué procedimiento es adecuado en cada etapa, ¿no? Entonces, tú me dices, siempre no tomamos al médico para que nos diagnostique qué tenemos, pero el profesional especializado en la recuperación es el fisioterapeuta, y es donde obviamente debe acudir el paciente o la persona. De acuerdo a eso, en todos los gimnasios debería haber al menos un fisioterapeuta, ¿no? Sí, justo hace unos meses atrás, justo en mi página de Facebook tuvimos un debate y había un video que lo había colgado un preparador físico, donde a un niño de 9 años le estaba sometido a bastante carga muscular al levantar pesas. Entonces el tema no era si estaba bien o estaba mal que un niño levante peso, sino quién había prescrito que ese niño, con qué evaluación, ya estaba capacitado para levantar ese peso, ¿no? Si hay buenas técnicas, hay un buen trabajo con ese menor, ¿se puede levantar peso? Sí. Pero para eso también el preparador físico y un fisioterapeuta deberían estar del lado, de la mano, viendo todo ese proceso, ¿no? Porque a veces tenemos muchas personas con buen cuerpo que va al gimnasio y todos hoy en día son preparadores físicos, todos son personal training, pero a la larga son gente que sí sabe hacer actividad física, pero no tiene estudios preventivos de lesiones. Yo tengo muchos pacientes que hoy en día vienen a mi consulta por un tema de prevención, porque ya han tenido otras lesiones, ¿no? Y muchos de ellos son jóvenes y son señores que paran en el gimnasio, donde les hacían hacer demasiada carga muscular por el hecho de simplemente decirle, ¿puedes cargar más peso? Sí, entonces cárgalo. Pero no es eso, es evaluar cuál es su potencial máximo que puede levantar para no producir una lesión. Como es costumbre en nuestro país, el gafitero te hace la instalación eléctrica. Bueno. Regresando al tema de las pastillas. Si tú eres, usualmente tomas algunas pastillas, por ejemplo, terminas una actividad física intensa, al día siguiente nuevamente tienes actividad porque estás en campeonato o algo de eso, tomarte, por ejemplo, narcoxia, te relaja, normalmente la tomas, o sea, no es que te va a pasar algo porque ya la has tomado en otras oportunidades. ¿Cuál es la diferencia entre un relajante muscular y un desinflamante? Ya, lo que hace el relajante muscular es simplemente generar vasodilatación y aumentar la oxigenación en el tejido. En cambio, el desinflamante, lo que va a hacer justo en la zona alterada o lesionada, justo calmar o mantener esa inflamación en un potencial estable, por decirlo así, ¿no?
¿no? Pero es buena la pregunta que me dices porque me haces acotar ahí un punto, que si es que hacemos deporte de forma recreativa, podemos estar sujetos a tomar algún medicamento. Pero si hacemos deporte de alto rendimiento, hay que tener mucho cuidado en los medicamentos que tomamos por el tema del dopaje. Sí, claro. ¿No? Entonces no es tan fácil, si tenemos un paciente que haga deporte y más aún se hace de alto rendimiento y está activo, prescribirle cualquier medicamento. Es más, no puede ir tampoco a cualquier médico, porque el médico le va a prescribir un medicamento, pero tiene que ser un médico deportólogo que esté en actividad para que le pueda realmente darle una buena visión de qué medicamento puede tomar por el hecho de que puede tener problemas con el tema de dopaje, ¿no? Claro, y además, en el caso de los deportistas de alto rendimiento, lo que tienen que hacer es ir al médico de su federación para que les recomiende lo que debe ser en función de la lista prohibida, para que no tomen medicamentos que están prohibidos. Ahí va. Bien, en la primera pregunta, Carolina. Para los que están escribiendo ahí, preguntan, ¿ha venido Carolina? Ahí está. Tengo una pregunta. Una persona que entrena diariamente aproximadamente 2 o 3 horas, puede ser entre baile o crossfit, de repente máquinas, y a la hora de que ya se va a dormir, entrena una persona en la noche o en la mañana y tiene constantes calambres en las pantorrillas, ¿qué se le podría recomendar? Ya. El tema de los calambres es dos cosas, hace falta de hidratación a nivel muscular y de sales, ¿no? Y unos otros componentes. En este caso, siempre hemos recomendado pues la ingesta pues de potasio, ¿no? En el caso de una fruta que es el plátano, ¿no? Pero mucho de eso es que también es importante el beber agua, o sea, sí agua, no aguas con edulcorantes o con azúcares o con colorantes, ¿no? El tema es tomar agua para evitar el calambre. Ahora, previo al tema de la ingesta alimenticia, como decía, que siempre hay que estar de la mano con un nutricionista, es el tema de que previa a la actividad física, la persona debe hacer un buen stretching, un buen calentamiento, o sea, un buen estiramiento, una preparación previa al trabajo fuerte, y posteriormente al trabajo de carga debe tener también un tema de relajación, de estiramiento y de descarga muscular para eliminar todo el proceso metabólico que ha aumentado durante la actividad física, ¿no? Ahora, el ácido láctico ahí acumulado. Si una persona está consumiendo potasio, está bien hidratada y hace sus estiramientos y aún así todavía se mantienen los calambres, ¿qué se podría hacer? Ya, lo otro, si es que aún así, teniendo todas las medidas de prevención y la persona aún sigue presentando calambres o adormecimientos, habría que enviarla al especialista de vascular para que pues le pueda mandar de repente un Doppler y vea de repente un problema circulatorio, y eso es lo que le está produciendo los problemas de calambre. Súper importante, lo hemos hablado varias veces en este programa, el tema de estiramiento antes, después. Muchos hacemos estiramiento antes, termina la actividad física y nos vamos a bañar de frente, ¿no? Y no estiramos. Y otra cosa súper importante es la hidratación. Antes, durante y después, en pequeñas dosis. La idea no es que mientras estás haciendo el deporte y tomas un montón de agua, no. Es pequeñas dosis desde antes, incluso puedes empezar un par de horas antes a hidratarte y después. Y en la noche, que es también muy importante, toma agua, porque es en el momento en que tus músculos están más relajados y donde más se van a hidratar. Entonces toma agua y vas a ver qué bien te va, incluso vas hasta a dormir mejor. Es más todavía, durante la noche no solo el cuerpo se hidrata, sino se hidratan las carillas articulares o a nivel de los discos vertebrales. Por eso que cuando nosotros nos medimos las primeras horas del día, tenemos 1 o 2 centímetros de más, y durante el día vamos perdiendo un poquito porque se van deshidratando estas zonas interdiscales, ¿no?, que hay en las vértebras. Correcto. Ahora, una pregunta dirigida a Miguel, que no está haciendo ningún deporte, pero que igual a veces le dan contracturas, le duele el codo, el hombro, pero básicamente por temas del trabajo, ¿no? Posturas en el trabajo, temas ergonómicos, a veces la silla no está al nivel y tienes que bajar la cabeza para ver la computadora o levantarla mucho, o tienes el mouse pero está muy arriba, entonces te empieza el dolor en el codo, o por ejemplo, como lo tenemos ahorita a Héctor ahí inclinado hacia adelante, ¿no? Entonces, obviamente, eso le puede generar un dolor en el cuello, en la espalda, etcétera. ¿Qué hay que hacer en la vida diaria? Porque una cosa es el deporte y otra cosa es la vida diaria, donde también nos puede generar diferentes dolores, contracturas, no sé. Lo ideal es, vamos a variar nuestras actividades dependiendo de nuestras labores, ¿no? Por ejemplo, una persona que está todo el día de repente sentado, ¿no?, en una oficina, o su trabajo le demanda estar sentado, siempre se les dice que cada 2 horas de su trabajo se levante a caminar, a estirar un poco, ¿no? El tema de prevención que hablaste hace un momento, las sillas ergonómicas, no todos tenemos una silla ergonómica hecha para cada uno,
¿no? Las sillas son en forma general, unas son más altas, más bajas, más anchas, más angostas. Claro, no solo que la tengas, sino que la regules a la altura Exacto. que debe ser, Es que donde los pies no estén ni bailando ni muy apoyados tampoco. Exacto, ¿no? Hay problema para los chatitos. Es más, ¿no? Se dice que lo ideal es que tenga entre la flexión o el apoyo de tobillo, rodillas y la cadera tenga 90 grados de flexión, Correcto. que debe ser lo adecuado para que haya un equilibrio, ¿no? Acá tenemos personas que de repente llegan a tener ese equilibrio en la silla, pero mujeres que usan tacos, entonces están con las puntas de pies hacia abajo en una flexión plantar, y eso hace que genere tensión sobre el tobillo, no haya buena circulación, conlleve a que esos tendones que están en el tobillo estén más estresados, perdón, y que cuando camine estos tendones estén un poco agotados, y es por eso que causan en una mayor cantidad de mujeres los esguinces de tobillo por el uso de zapatos de taco, ¿no? Correcto. Cuando una persona tiene problemas en la columna, puede ser un tema muscular, puede ser un tema de que hay un nervio que está siendo apretado, entonces a lo mejor la vértebra está apretando o está movida. Ahí hay un tema de fisioterapia, ¿hay algo más que hacer? Sí. Bueno, hay muchas causas de dolor en la espalda o en la columna, ¿no? El tema, cuando tenemos un dolor, hay que ver si es que es un dolor por compresión del disco, ¿no? Si es un dolor que irradia, ¿no? Si es un dolor por una protrusión del mismo disco, o que ya se ha generado una hernia, fuera el tema ya muscular, ¿no? Entonces vamos a tener mucha sintomatología, quemazón hacia las piernas, dolor en las pantorrillas, pesadez en las piernas, ¿no? De repente tenemos una lesión a nivel cervical por una mala postura y tenemos una hernia, y tenemos de repente adormecimiento en las manos, sentimos al amanecer la mano fría, ¿no? Entonces habría que sacarnos realmente una radiografía para ver bien si es que hay una compresión, una lesión a nivel de las carillas articulares en la columna, y descartar el tema muscular. ¿Qué tan buenas son estas máquinas que hay en algunos gimnasios? A mí me encantan, por ejemplo, la que te pones, te paras ahí y te das la vuelta por completo y estás boca abajo y sientes que te estira pero todo. ¿Ah? ¿No te gusta? Es si bien es cierto, como te decía, Toda la sangre se va al cerebro. sí, si bien es cierto, nos ayuda a tener cambios de presión negativa dentro del cuerpo al girar sobre un vacío, ya girar sobre un vacío, pero también el hecho de tú generar un movimiento en una superficie donde tú no tienes apoyo conlleva que el tono muscular aumente. Y si tenemos una persona que tiene tendencia a estar estresada o a tener compresiones, va a aumentar el tono muscular, y eso puede conllevar a que haya una compresión. De repente no de gran escala, pero no adecuada. Básicamente una preparación mental antes de subirse a ese aparato. Sí, algunos, Porque una persona nerviosa también se estresa exacto. Pero lo haces gradualmente, o sea, no es que de frente te das la vuelta. Claro. Tú poco a poco vas hasta que llegues un Por momento que eso estás digo, totalmente boca abajo. La persona que se suba tiene que tener conciencia de que va a ser de esa manera, que no se tiene que estresar, que tiene que estar confiada, porque si no va a ser peor. Sí, porque que psicológicamente estás enganchado o estás sujeto a esa máquina, no te puedes mover, ¿no? Entonces sí, es un tema un poco psicológico. Correcto. Conozco a muchas personas que tienen lesiones en los talones probablemente no usan las zapatillas ¿Hay alguna adecuadas. que le sale en este bulto, ¿cómo se llama? Espolón calcáneo. Espolón calcáreo, ¿Por exactamente. qué sale eso? Ya, es una fase final de una lesión, ¿no? ¿Qué quiere decir? Comenzamos con un acortamiento a nivel de pantorrilla, no estiramos pantorrillas, o sea, los gemelos no los estiramos, y este gemelo comienza a retraerse. Pero este tendón del gemelo, que llamamos tendón de Aquiles, se inserta debajo del talón, y se inserta justo donde se inserta la fascia plantar, y genera presión y tensión sobre la misma. Entonces esta fascia plantar comienza a tener retracción sobre el pie. Al haber mucha retracción y con la propia actividad, porque nosotros caminamos todos los días, genera pérdida de minerales y de calcios de la zona de inserción. Y esto comienza, estos minerales o estos calcios lo comienza a absorber el tendón y se comienza a fibrosar. Y se forma el famoso espolón calcáneo, ¿no? Entonces comenzamos con una fascitis plantar, posteriormente pasa un espolón calcáneo, donde la primera pisada del día pues es la más dolorosa, porque sientes como una aguja, un clavo te perfora el talón por el dolor que es bien agudo, y es un poco difícil a veces en un comienzo calmarlo, porque siempre estamos de pie y siempre caminamos. Entonces no es una zona donde normalmente no esté sujeta siempre a estrés o apoyo sobre la zona. Es obligatorio, ahí te tienes que apoyar sí o sí. Y el trabajo es diario y hay que desinflamar la zona. Hoy en día se utiliza mucho el láser, el hielo en esa zona, y posteriormente se utiliza el famoso ahora onda de choque, ¿no?
para poder liberar, de Onda de romper. choque, ¿cómo es eso? Onda de Un choque martillazo ahí. es un equipo parecido al ultrasonido que genera una onda de mayor fuerza sobre la zona que estamos aplicando. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a alterar, va a como producir un nuevo proceso inflamatorio para que este proceso inflamatorio nuevo absorba al que ha habido antes. Yo escuché a una persona que relató que estaba caminando, tenía, ¿cómo es? Espolón calcáreo. Estaba caminando, se tropezó y por no caerse, o sea, esos pasos que uno da para no caerse cuando ya está bien, y ¡pum! Pisó duro, justo con el pie donde tenía, y santo remedio. Claro, vio a Judas Calato, gritó, se le salieron las lágrimas de dolor, pero desapareció el espolón. Lo que pasa es que, ¿qué produjo? Puso que al pisar con fuerza o al golpear con fuerza, su umbral de dolor se elevó demasiado. Entonces, como se eleva el umbral de dolor, el otro dolor del espolón que le tenía, que era a menor medida del otro, ya no lo sientes. Pero la lesión la tienes. Pero nunca más, hasta el día de No, hoy. por eso le digo, porque elevó su umbral de dolor fisiológico. Ya no lo siente. ¿No? Está ahí, pero no lo siente. Hay pacientes, Claro. por ejemplo, que van a terapia y quiere que los manipulen y me dicen, mira, a mí me pasa el dolor cuando me manipulas fuerte. Y eso hace que tu umbral suba. Entonces, el dolor que tú sentías ya prácticamente no lo vas a sentir. Pero eso no quiere decir, o sea, te quitamos el dolor, pero más no la alteración y la lesión sigue habiendo en la zona. A ver, ya, para ir terminando, porque estamos súper interesante, ¿no? Y me quedaría hablando muchísimo más. ¿Cuándo hay que usar electricidad en los músculos? Ya. Mira, nosotros utilizamos electricidad en varios procesos. Primero en procesos analgésicos para sedar la zona, calmar el dolor, bloquear terminaciones nerviosas de dolor. Utilizamos la corriente. Pero utilizamos mucho la corriente también para el trabajo propioceptivo. ¿Qué es el trabajo propioceptivo? El trabajo de fortalecimiento, de mejor respuesta motora y muscular. O sea, generamos mayor volumen del tejido, reclutamos fibras para que se fortalezca un poco más el tejido. Entonces tenemos una electroterapia analgésica y una electroterapia estimulante, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de vías donde podemos utilizar las corrientes, ¿no? Perfecto, bueno. Vamos terminando entonces. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde está tu centro? Ya, yo normalmente... ¿Cómo pueden hacer? ¿Por Facebook, Bank, te llaman? Sí, a través del Facebook me encuentro como Daniel Dulanto, fisioterapeuta. Me pueden encontrar en las mañanas en la clínica Ricardo Palma de la sede sur de Chorrillos, y me pueden encontrar también en la clínica San Francisco de Asís, también, que se encuentra en Chorrillos por las tardes. Esos son los dos puntos donde más me pueden encontrar, ¿no? Y a través de mi Facebook me pueden contactar. Yo normalmente tengo muchos pacientes que me escriben y me contactan por ahí y los cito para poder evaluarlos. Y a los oyentes de Conexión Deportes lo vas a recibir con mucho cariño. Con ¿cierto? mucho cariño, no te preocupes. Así es, perfecto. Entonces hemos estado con Daniel Dulanto, hemos hablado de fisioterapia, es un tema que podemos hablar, mira, se nos ha pasado prácticamente una hora hablando de fisioterapia, rapidísimo. Bueno, te invitamos, Daniel, para que en otra oportunidad también nos puedas acompañar, porque hay muchas cosas por hablar. Se me han quedado varios temas, pero ya no quiero hacerla más larga. Te agradezco, Daniel, un saludo a los que te están escuchando, porque hay muchos fans ahí que te escriben. Ricardo Barrenechea manda unas sonrisas para todo el mundo. Sí, hay mucha gente ahí que lo está viendo. Dice Kenia Pizango, saluda también. Ahí está, y hola. Finalmente, a ver, Renzo Eduardo Caballero manda saludos para todos. No, Ahí está. más que todo, agradecer la invitación y decirle a nuestros radioyentes que siempre vayan a un fisioterapeuta, ¿no? A hacer la consulta respectiva. No crean que la fisioterapia simplemente es un tema de que el paciente va y solo va para que les hagan unos masajes. No es eso, la fisioterapia es mucho más. Abarcamos muchos campos de la especialidad médica. Prácticamente la fisioterapia abarca casi todas las especialidades de la fisioterapia, de la parte médica, y pueden hacer las consultas dependiendo del tipo de lesión o alteración. Perfecto. También acá hay un señor que nos escribe, gracias por seguirnos, dice tal Miguel Ángel Toledo Pérez. Tal Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, Daniel. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos en unos minutos aquí en Conexión Deportes por Radio Ovación. Regresamos en vivo en Conexión Deportes. Esa es nuestra manera de hacerle un homenaje a Daniel Peredo. Siempre lo recordaremos con esas transmisiones, ¿no? A ver si para el siguiente bloque ponemos ahí estamos con pedidos, a ver si me los cumplen. Para el siguiente bloque quiero cuando termine el partido de Perú con Nueva Zelanda en Lima, donde dice hemos clasificado o algo así, esa es una, y me gustaría escuchar
el gol de Fano con el pase de Vargas, ¿no? Ese fue en el Monumental, creo, ¿no? O en el Nacional, no me acuerdo. Monumental. El Monumental, Sí. el empate de Perú-Argentina, estamos eliminados, pero igual una narración pues que a todos nos va a hacer recordar siempre a Que Daniel fue el Peredo. último minuto. Sí, claro, el último minuto, cuando ya parecía que perdíamos, ¿no? Y si se puede, además, ya ni me está escuchando Héctor, el gol puede ser el de Oreja Flores o el de Hurtado a Ecuador en Quito, alguno de esos dos. Bueno, seguimos con el programa, estamos en Conexión Deportes por Radio Evasión 620 AM, nos pueden seguir a través de Conexión Deportes Perú, Facebook Live, o a través de Ovación Digital, también Facebook Live, a través de los diferentes apps y a través del Twitter @Conexión PE16. Estuvimos hace un rato con Daniel Dulanto hablando de fisioterapia, un tema súper amplio que nos ha quedado cortísimo, ya lo hemos invitado para que pueda volver a estar con nosotros en un siguiente programa, y ahora estamos ya aquí en la mesa principal con Rodrigo León Prado. Él es el actual presidente, nuevo presidente, joven presidente de la Federación de Triatlón. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Fernando? Gracias por la invitación. Sí, como te comentaba fuera del aire, nosotros recién hemos asumido la federación en octubre del año pasado, luego de unos años de acefalía de parte de la Federación de Triatlón, pero con todas las ganas y ya insertando los cambios necesarios para poder avanzar. En la federación, ¿cuál es el grupo que te acompaña? Bueno, en la federación somos 7 personas en la junta directiva. Como vicepresidente está Nico Lustavich, nadador mundialista, Ricardo Núñez, tesorero, que es actual también seleccionado nacional de triatlón. Está Gabriela Marroquín, ex seleccionada deportista también, Eduardo Ramírez y Christopher Harrison, que también es entrenador de selección de triatlón. ¿Tú vienes también del triatlón? ¿Tú haces triatlón? Yo he sido nadador de alta competencia, he sido deportista calificado, justamente uno de los requisitos de esta nueva ley para poder acceder a la presidencia, y tengo un club de triatlón desde el 2014. He entrenado en el segmento de natación a la campeona sudamericana, la última que tuvimos, a Delia López, a Vivian Pauleta, al mismo Ricardo, ¿no? Yo me dedico a eso, o sea, tengo piscinas y soy entrenador de natación también. Deportista calificado y con estudios concluidos. Claro, soy abogado. Ah, ya. Porque ya, bueno, estuvimos... Repasando los requisitos. A ver. Sí. Porque ya hemos tenido, bueno, hace poco nomás acaban de vacar a la presidenta del vóley, porque no cumplía con los requisitos, y sabemos que hay algunas directivas que, digamos, los han pasado por agua caliente, ¿no? Y no tienen los requisitos completos, pero bueno, no es tu caso. Si no, Pues- ¿piensas vacarla? No, yo no, pero por eso dijo un requisito, faltaba el otro, ¿no? ¿Qué cosa es el triatlón? Porque nos has hablado de natación, nos has hablado de gente que corre, pero a ver, cuéntanos un poquito qué es el triatlón. Primero, para que la gente que nos escucha se ubique un poco en el deporte. Sí, claro, el triatlón contiene 3 disciplinas, que es la natación, el ciclismo y la carrera. Seguramente muchos han oído hablar del Ironman, es más popular que incluso que la propia federación. Que es una marca. Es una marca, no es el deporte. El Correcto. triatlón, la distancia olímpica que se ha corrido en las últimas Olimpiadas, para la redundancia, son 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. Esa es la medida del triatlón. En el triatlón varían mucho las medidas y las marcas de cada disciplina, ¿verdad? Pueden ser tantos kilómetros de esto, tanto de natación, tanto... Varía mucho. No. La distancia oficial de las Olimpiadas son 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. Ya, pero en competencias así, digamos, que lo organice, digamos... Por ejemplo, una el Ironman especialidad. es también así. ¿Tiene No, esa el Ironman, o sea, por ejemplo, el medio que se va a hacer en Lima es 1 kilómetro 900 de natación, 80 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros corriendo. Y el Ironman completo es el doble, ¿no? 3.900, 180 Claro, de pero bici. si ves, más o menos las proporciones son igual, siempre parecidas, ¿no? Sí. Natación, obviamente, es menos. Bicicleta tiene que ser más porque está sobre una bicicleta y la parte de carrera normalmente es la mitad de bicicleta, más o menos. Y seguíamos. Entonces, natación, bicicleta y carrera. ¿Cómo hace una persona para iniciar en triatlón? O sea, normalmente vienes de alguno de estos deportes y complementas con los otros. Y normalmente cuando hemos tenido acá invitados de triatlón o que hacen estas carreras tipo Ironman, normalmente son buenos en uno,
donde sacan la ventaja y no tan buenos en otro y en eso solamente se mantienen. Cuéntanos un poquito cómo es el tema de los atletas en el triatlón. En el triatlón, específicamente hablando de la distancia estándar, o también hay una distancia sprint, que es la que se ha corrido en los Juegos Bolivarianos, por ejemplo, que es la mitad, o sea, 750 nadando, 20 de bici, 5 corriendo. Lo clave es la natación. Acá en el Perú hemos visto muchos atletas que han venido del atletismo, ¿no? Algunos del ciclismo, y la natación, digamos, es el talón de Aquiles de nuestros deportistas acá en el Perú durante ya varios años, ¿no? La gente que viene de la natación le es muy fácil poder adquirir la habilidad de la bicicleta y en la carrera para poder completar este deporte, ¿no? Mayormente en la distancia Ironman sí no hay problema con la natación. Pueden venir del ciclismo, de la carrera, o pueden no venir de ningún sitio y simplemente entrenarlo, ¿no? Ok, ahora hablemos un poquito ya de la federación en sí. Tú has empezado en octubre. ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los próximos torneos? ¿Qué es lo que estás reorganizando? Sí, bueno, nosotros entramos en octubre y tomamos algunas medidas en base a las 3 primeras competencias que pudimos observar, que yo pude asistir incluso, que son los Juegos Suramericanos de la Juventud del año pasado y los Juegos Bolivarianos. Noté ahí el déficit que tenemos nosotros para competir. Nosotros solamente estábamos participando, no éramos competitivos, básicamente por el segmento de la natación. Salíamos muy atrás y nos era imposible remontar más allá del 10º lugar, del 15º lugar. Entonces, el primer cambio que hicimos fue poner marcas mínimas para el segmento de la natación. Entonces, hoy, a la fecha, nadie viaja si no cumple esas marcas mínimas en la natación. Y esas marcas están supeditadas a las aproximaciones que tenemos en cuanto a otros países. O sea, si tú haces esas marcas, vas a ser competitivo, vas a salir con el primer grupo, con el primer pelotón, que le llamamos nosotros, ¿no? En la parte administrativa cambiamos el estatuto, que era un estatuto totalmente desfasado, que ocurre con varias federaciones, ya más de 10 años, un estatuto que no se ha adecuado a las últimas modificatorias de la ley del deporte. Que también es un problema, porque cada 3 años cambia la ley del deporte, entonces hay que modificar el estatuto. Claro, pero ya habían pasado unas 3 modificatorias, entonces Claro. Ya era hora de cambiar el estatuto de nuestra federación. Y asimismo organizamos el calendario con mucho tiempo de anticipación. Normalmente lo que ocurría en años pasados era que el calendario recién salía hoy, digamos, en febrero, para que los atletas se vayan organizando. Nosotros ya definimos el calendario nacional, el calendario internacional y cómo vas a clasificar, ¿no? Durante 3 años anteriores que yo he visto, simplemente salió un evento internacional y bueno, escogían así prácticamente a dedo, ¿no? Hoy tú ya sabes cómo vas a clasificar a cada evento. Ustedes ya están en registros públicos. Sí, estamos inscritos justamente desde octubre. Y ya tienen el apoyo económico del IPD. Sí, justamente cuando nosotros entramos, el dinero del IPD estaba hasta octubre. Y como anécdota, nosotros viajamos al Bolivariano y la Junta Directiva asumió todos los gastos, de hecho. Entonces, hasta que el dinero recién salió casi en diciembre. Fue un poco pesado, ¿no? Pero bueno, sí tenemos aprobada la subvención para este año 2018. O sea, has tenido que aumentar tu línea de crédito de la tarjeta, ¿no? Bastante, ¿No es bastante, cierto? de hecho. Algo más te iba a preguntar sobre el tema organizativo. Entonces, ¿cuáles son los próximos torneos que se vienen en triatlón a nivel nacional? Aparte del triatlón, también tiene otras modalidades, que es el acuatlón y el duatlón. El acuatlón es básicamente reúne la natación y la carrera, el duatlón el ciclismo y la carrera. Okay. Entonces nosotros en nuestro calendario tenemos 3 acuatlones, 3 duatlones y 4 triatlones. Justamente terminada la entrevista me voy a ir a Trujillo para el primer acuatlón, que es mañana, en Trujillo, en Salaberry. Y luego viene el primer triatlón, que va a ser en Puno, que va a ser el selectivo para los Juegos Americanos de Cochabamba. ¿Y el acuatlón que me dices que es mañana, ya la gente está inscrita o todavía se puede inscribir? ¿Cómo es? Sí, o sea, la gente de Lima, los clubes de Lima ya están inscritos, ¿no? Okay. Bueno, y los que ya normalmente, los que están dentro de la federación, los federados ya están inscritos, pero hemos abierto hasta mañana el plazo para que la propia gente de Trujillo, que es una ciudad bastante fuerte en la natación, incluso hay un evento ahorita que está terminando, se puede inscribir el mismo día, ¿no? Okay. Así que invitamos, es mañana en la playa Salaberry. O sea, se acercan a la misma playa. Sí, desde las 7 de la mañana para poder inscribirse. Ok, y después te quería preguntar sobre la organización en sí de la propia federación. ¿Ustedes ya tienen un jefe de unidad técnica o un coordinador técnico? ¿Esa parte ya está organizada? Sí, de hecho cuando nosotros entramos, nosotros fuimos elegidos en julio, okay. Pero sabemos que la inscripción, el registro, claro, toma su tiempo.
durante ese periodo nosotros empezamos a tomar decisiones Ya. y contratamos un jefe de unidad técnica, es el señor Ignacio Sánchez León, ¿Que justamente viene de qué? de la natación. De la también. natación. Sí, justamente para reforzar esa parte, y él ya justamente ya viene haciendo un trabajo específico con los atletas para ese segmento, ¿no? ¿Y ustedes tienen entrenadores a su cargo también, como federación, o son los clubes son los que tienen los entrenadores? No, son de los clubes. Como te comentaba también fuera del aire, hay muy pocos clubes organizados y federados de alguna forma, pero nosotros estamos invirtiendo en capacitaciones. De hecho, hemos mandado a dos entrenadores el año pasado subvencionados a México para que hagan el curso de I2, ¿no? Entonces, estamos apostando por eso. Este año vamos a enviar a 6 personas. En estos meses de gestión dirías que ya está la parte administrativa, ¿ok? Sí, por supuesto, por supuesto. Ok. El presupuesto que ustedes tienen de parte del IPD, ¿para qué alcanza? Es decir, por ser una federación pequeña, imagino que el presupuesto no es tan grande como otros. ¿Para qué puede alcanzar ese presupuesto para este 2018? Bueno, básicamente el presupuesto que tenemos asignado para este 2018 es para la organización de los eventos nacionales, los viajes internacionales que nosotros podríamos asignar a los deportistas, incluidos los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, al que Perú está obligado a asistir, y la capacitación de técnicos calificados, o sea, la tecnificación, y bueno, en lo demás, gastos administrativos, personal, etcétera. No, más o menos entre esos 5 grandes rubros es que se distribuye el presupuesto. Mencionaste que en general los que practican triatlón aquí en el Perú, digamos, su déficit es la natación, Sí. ¿no? Es un diagnóstico al que llegaron después de una evaluación. ¿Cuál es el plan para nivelar? Claro, yo personalmente antes de ser presidente yo ya había visto este déficit, ya había visto bastante gente que pasaba de la natación y rápidamente estaba en los primeros lugares. Y luego vi el tema de los Juegos Suramericanos y los bolivarianos, donde realmente no tuvimos una buena actuación en los bolivarianos, justamente por la natación. Salimos últimos del segmento de la natación y por más buenos que éramos en el ciclismo y la carrera no pudimos remontar absolutamente nada. El plan que hicimos fue delimitar marcas y obligábamos a los deportistas a que cumplan las marcas de la natación. Entonces, hay muchos deportistas que han viajado durante más de 6 años y que hoy en día, si no hacen la marca en la natación, así ganen el triatlón nacional, no van a poder viajar. Entonces, es prácticamente todo o nada. Si no cumples, no vas y creo que eso, pero los deportistas han reaccionado muy bien. O sea, le están queriendo dar la vuelta a esto y de hecho es importante esto para nosotros. Pero la federación va a contar con, digamos, profesionales en natación que apoyen. Claro, por supuesto. La contratación del jefe de unidad técnica, en coordinación también hemos asignado una piscina para poder hacer los entrenamientos en conjunto y la planificación de este jefe de unidad técnica que es justamente especializado en natación va para eso, para poder cumplir las marcas mínimas, ¿no? Él asesora a todos los entrenadores en el macrociclo que tienen que trabajar para el objetivo. El primer selectivo control de marcas mínimas es el 24 de marzo. Ajá. Entonces hemos dado casi 4 meses. Ahorita están en pleno entrenamiento. Han duplicado, imagino, sus horas de entrenamiento. En natación sí, pero normalmente entrenaban 2-3 veces, ahora nadan 6, ¿no? Para poder llegar al objetivo. Sí, Rodrigo, mencionabas que había pocas academias que hacían practicar este deporte. Y como casi nuevo presidente de la federación, ¿tienes algún proyecto para masificar este deporte? ¿Hay alguna academia de la federación que algún aficionado quisiera practicar? ¿Cuáles son los requisitos? Y también si nosotros podríamos ir, no sé, Diana. Uy, Para un un nuevo reto. reto. Pero tendría que ser algo cortito. Imagínate, vas a hacer 20 kilómetros. Perdón, ¿Ah? creo que Alondra no está enterada de mis capacidades. Ay, en el verdad, me agua. había olvidado. Pero una de ellas, pues podría ser Claro. natación, nada más. No haces todo. O ese duatlón, ¿no? Que son ya 2, podría ser. Sí, podíamos hacer. No sé si nos podía dar una información para podernos acercar a practicarlo. Ahí Qué está. osada que es Alondra. Está bien, está bien. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, nosotros la estrategia que tiene la federación para lo que es la masificación va por 2 caminos. El primero es la tecnificación de los entrenadores. Si bien tenemos un universo pequeño de entrenadores en Lima, estamos incentivando el tema de la capacitación internacional a la cual nosotros subvencionamos. Y aparte este año tenemos un plan piloto que es la descentralización para las regiones de La Libertad y para Arequipa, ¿no? Donde vamos a enviar esos entrenadores nacionales que ya pasaron por el curso internacional para poder capacitar. Ahora,
y va de la mano con el otro pilar que tenemos para esto, que es el tema de la locación. No hay muchos clubes de triatlón porque tú tienes que tener una piscina, no siempre puedes nadar en el mar, y los que tienen una piscina se dedican a la natación. Entonces la estrategia que hemos hecho nosotros es, hemos tocado las puertas de los clubes de natación y les hemos ofrecido entrenadores de triatlón para aquellos deportistas, los nadadores, que ellos puedan tener otra opción, otro camino. Entonces ese plan piloto que empezó en noviembre del año pasado, hoy en día ya tiene 2 clubes de natación que ahora son de triatlón. Entonces ya de por sí ya sumamos 2, y en Trujillo y Arequipa... Están robando. Puede verse. Y en Trujillo y Arequipa, que son 2 grandes ciudades muy fuertes en la natación, también vamos a enviar a los técnicos para poder abrirnos también un camino a eso. Eso me suena a caballito de Troya. Y en cuanto a la pregunta de la federación, sí, estamos tratando de implementar un convenio. Ahora que la piscina del Estadio Nacional ha abierto, quizás ahí podríamos tratar de gestionar un convenio para poder nosotros desarrollar nuestra propia academia. Interesante, porque muchas veces, o sea, triatlón, algo muy, a lo mejor muy elitista, ¿no? Muy caro, porque obviamente, pues, ¿cuál es tu objetivo en el triatlón? Participar en las competencias, porque, digamos, hacia eso apunta los atletas, ¿no? Y cada una de estas competencias no son baratas, ¿no? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, inscribirse en... Si es nacional, ¿cómo es la inscripción? No, los eventos nacionales no pasan de los 50, 100 soles, incluso nacional. Lo que es caro es la indumentaria. Exacto, ya. O sea, estamos hablando de un wetsuit de mínimo $500, una bicicleta que puede fluctuar entre los $1,000 y los $5,000, claro, ¿no? Más las zapatillas, más... O sea, pero no es que siempre lo vas a comprar, o sea, compras tu equipo y eso lo vas a tener durante algún tiempo hasta que ya te toca cambiarlo por ciertas claro, razones. Pero para el deportista de alto nivel es complicado porque cada vez salen más cosas. Claro. O sea, pero igual nosotros como federación le hemos dado bicicletas, indumentarias a todos los que están preseleccionados para los Juegos Panamericanos de Lima. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Dar en Sí. préstamo o qué? No, la federación ha comprado esos activos y en algunos casos, para los que hacen las marcas, son entregados a perpetuidad, pues, ¿no? Para los que están todavía tentando ahí, son préstamos, nada más. Perfecto. Es un camino... Yo no sé cómo va a ser ese reto, ¿ah? Te has comprometido y... No, yo estoy lista. Pero Sé correr, sé bicicleta. no ha sido aceptado, no ha sido aceptado. No ha aceptado, entonces... Ah, ya. Pero a lo mejor puede ser en partes, ¿no? Un día natación, otro día es la carrera y otro día... Porque es complicado, ¿ah? Es fuerte, ¿ah? Ya, no hay problema. Ah, mira. Yo también no sé. quiero. Ah, mira, ahí está. también. Se apuntan 2 entonces, se apuntan 2. Claro, bienvenidas a cualquier evento de la federación. Sí, ya, por fin, Ahora sí. Bueno, ahí da consejos también Héctor. Dice, mira, se ríe, se ha reído, pues no puede También ser. quiere ir, también Se ha reído del reto. Bueno, No sé en qué nos estamos metiendo, Alondra. Sí, bueno. Y bueno, ya que estamos hablando del tema de triatlón, aprovecho para hacer recordar que mañana cierran las inscripciones del Inca Challenge, que va a ser el próximo sábado, la edición nocturna en Punta Negra. Entonces, para todos los que están interesados, pueden inscribirse hasta mañana en el Facebook de Inca Challenge o en las tiendas Reebok. Están las inscripciones hasta el día de mañana. Muchas gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros. Aprovecha para las últimas palabras, para la despedida, para saludar, para convocar, ¿no? al triatlón. Te deseamos muchos éxitos en este proyecto. Veo que estás con todas las ganas y es un trabajo difícil, ¿no? 4 años en una federación es complicado y a lo mejor si después sigues ahí... Y más aún cuando recién entras y se te vienen los Panamericanos. Claro, obviamente, se viene todo, ¿no? Es complicado, es un trabajo fuerte, muchas veces mal recompensado y donde, como lo acabas de decir, tienes que poner de la tuya, ¿no? Sí. Gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Sí, bueno, aprovecho lo inmediato es invitar a mañana a todo el pueblo de Trujillo, a Salaberry, a la playa de Salaberry, para que puedan observar o incluso participar del evento del acuatlón, que es nadar en el mar y correr. Y bueno, agradecido por la oportunidad. En la federación, como tú dices, es un trabajo muy duro. A veces uno toma decisiones que son muy criticadas, pero hay que tomarlas para poder salir adelante. Y bueno, invitamos a todos a conocer nuestro Facebook, que es de la Federación Peruana de Triatlón Oficial, y pronto vamos a sacar nuestra página web para que puedan ahí ver todos los eventos, los clubes, donde practicar, y pronto la Academia de la Federación
Y bueno, reitero la invitación para los eventos que tenemos. Gracias. Perfecto. Y cuando tengas información nos las haces llegar para también comentarla acá. Ya, por supuesto. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Era Rodrigo León, presidente de la Federación Peruana de Triatlón. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con probablemente el último bloque del programa. Gracias. Seguimos aquí en Radio Evasión 620 AM en Conexión Deportes. Nos pueden seguir en vivo a través de Conexión Deportes Perú, el Facebook Live, o a través de Ovación Digital. Acá para leerles un poquito una información que nos ha pasado Miguel sobre el rugby. Hoy día sábado, se disputará la edición 20 de la Copa Wallace, el torneo de rugby playa más antiguo del país. Congregará más de 200 deportistas en la playa El Faro de la Encantada, en Villa, en Chorrillos. Y de una vez, bien interesante, en la playa, el solazo, van cambiando los equipos, si no me equivoco es Rugby 7. Más de 200 jugadores de rugby se congregarán este sábado 24 en la playa El Faro, en la Encantada de Villa, en Chorrillos, para disputar la 20ª edición del torneo de rugby playa Copa Wallace, organizado por el Club Alumni. Este campeonato es el más antiguo de su tipo en el Perú. La modalidad en la que se disputa es 5-a-side, o sea 5, que me equivoqué. Esto quiere decir que ambos equipos contarán con 5 jugadores en cancha y 5 suplentes por partido. Los cambios serán ilimitados y los encuentros se extienden por 2 tiempos de 5 minutos cada uno. La edición 20 de la Copa Wallace contará con 3 categorías: Open masculino, femenino y menores de 20 años, que es el M22. Además, se realizará una exhibición de partidos entre niños que asisten a las diferentes academias de rugby. Tras unos cuantos años disputando el torneo en las playas de Miraflores, este año volvemos al Faro, donde se jugó el Wallace 2, la primera Copa Rugby sobre arena en el país, explica Lenin Chuyacama, parte de la organización del torneo. La idea es que la gente pueda venir en familia, habrá zonas de comida y bebida, juegos para el público, etcétera, etcétera, etcétera. El ingreso al campeonato, que iniciará desde las 9:30, o sea, ya inició, es libre para el público en general y cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Chorrillos y la Federación Peruana de Rugby. Pueden encontrar fotografías, nos ha pasado un link, mayor información, hay unos teléfonos 933-843-296 y 942-864-238. Vean, lo importante de estas alturas, a estas horas, es que ya vayan de frente al Faro, 5 contra 5, 3 categorías, varios clubes que van a estar participando o que ya están participando en esta Copa Wallace. También aprovecho para hacer una mención de la revista Perú Deportes rumbo a la edición 100. 100 ediciones, 100 meses, 9 años y un solo compromiso. La primera revista polideportiva. Perú Deportes para gente de acción. Tenis, surf, vóley, maratón, fútbol, karts, automovilismo, golf, polo, enduro, rally, paleta frontón, circuito off-road y más. Perú Deportes, todos los deportes en una sola revista. De venta en Vivanda, Plaza Vea, Librería Z y principales kioscos del Perú. Seguimos con el programa. Estamos ya acá en la mesa principal con Giacomo Lavalli, estoy leyendo mal, Giacomo Lavalli. Él es médico, deportólogo, está en el IPD, nos va a contar un poquito de su experiencia con los deportistas de alto rendimiento, y lo hemos invitado para hablar, entre otras cosas, del tema de esta muerte súbita, ¿no? Se nos ha ido esta semana Daniel Peredo, y dentro de lo que se ha comentado, obviamente basado en lo que han comentado sus amigos, es que él en pleno partido o en medio tiempo, no sé en qué momento, se siente mal, se retira, se queda ahí un rato sentado, se baña, le dan náuseas, vomita, pero sigue ahí. Después alguien, no sé bien cómo es el suceso de los eventos, pero dice algo como que me siento mal y alguien lo lleva a la clínica, llega a la clínica, pero en este trayecto ya había empezado el paro, o ya tú me corregirás ya cómo son los términos reales, y al final, bueno, termina perdiendo la vida. Mucha gente asocia, y a lo mejor pueden ser mitos o no, a un tema de una frecuencia semanal de un deporte intenso, a lo mejor un tema genético. Hay gente que he leído que dice hasta que es un tema de por tomar mucha agua helada, lo cual es un mito. Entonces, primero, bienvenido Giacomo.
hablemos un poquito de tu actividad como médico deportólogo y después pasamos al tema puntual de esto de la muerte súbita. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días con todos, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Sí, efectivamente yo soy ya médico con especialidad en medicina deportiva. Acá en Perú estamos tratando de hacernos un poquito más conocidos, ya que es una especialidad relativamente nueva acá. No somos muchos deportólogos, pero bueno, poco a poco vamos a ir creciendo, ¿no? Mi especialidad tiene muchas aristas y muchos puntos en los cuales nosotros nos podemos desarrollar. Uno de ellos, como bien has dicho, es el alto rendimiento, ¿no? Pero la población que realiza deporte de alto rendimiento es 3%, 1% o 3%, o sea, no es más, ¿no? De ahí podemos ir también dentro a otras áreas como personas mayores con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, y nosotros somos, digamos, porque podríamos entrar para hacer una evaluación y prescribir el ejercicio adecuadamente, cosa que acá no estamos muy acostumbrados y acá no lo sabemos, ¿no? O sea, acá hacen ejercicio media hora al día y listo, ¿no? Y no es tan fácil, va a depender de muchas variables, de muchos antecedentes y individualizar al paciente que tenemos al frente, ¿no? Y bueno, otra parte que vemos también fuera de la alta competencia son las lesiones deportivas en deportistas recreativos, amateurs, o también alta competencia, la rehabilitación de estas, como les dije, la prescripción del ejercicio, fisiología del ejercicio, prevención de lesiones, etcétera, ¿no? Control médico del entrenamiento, o sea, es una especialidad que tiene bastante prevención y eso es lo que nos falta entender todavía. O sea, son todos los conocimientos del médico aplicados al deporte, física. Enfocados a la actividad física. Así es. Eso es básicamente lo ha resumido muy bien, ¿no? Es todo lo que sabemos en medicina. Nosotros hemos tenido que hacer la especialidad que dura 3 años y dentro de estos 3 años pasar nuevamente por las especialidades que ya hemos pasado para afianzar conocimientos, siempre llevándolo hacia la actividad física, ¿no? ¿Y tú estás actualmente en el IPD, me contabas? Sí, trabajo en el IPD y en un centro privado que se llama Esportiva. Esportiva. Sí. Ajá. Obviamente los deportistas calificados te buscan en el IPD y los que no están dentro del circuito te pueden buscar en Esportiva. Exactamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta ahora estamos claros. Está perfecto. Ok. Ahora, vamos a la segunda parte. Uno cuando hace deporte por varias razones, ¿no? Por un tema de salud, por un tema de sentirse bien, por un tema recreacional, por un tema de competencia, hay diferentes razones. Para los que no son del alto rendimiento, porque obviamente el alto rendimiento tiene sus mediciones, tiene sus parámetros, tiene su preparación que ya está definida, hay otro grupo que hace el deporte por manera recreativa o por salud, ¿no? Y que lo hace de manera esporádica, no con la intensidad de un deportista de alto rendimiento. Y ahí viene la primera pregunta. ¿Hacer deporte una vez a la semana de manera intensa es riesgoso? A ver, primero que nada quiero partir mencionando que el ejercicio físico, la actividad, no es riesgosa siempre y cuando se haga correctamente, ¿no? Es más, se ha visto de que la inactividad física, o sea, el sedentarismo, es el cuarto factor de riesgo para mortalidad cardíaca a nivel mundial. O sea, estamos partiendo de una premisa en la cual nos dice claramente de que la falta de actividad ya es un factor de riesgo. Pero respondiendo a tu pregunta, el realizar deporte o actividad física una vez a la semana de manera intensa en una persona que no ha acudido a controles médicos, en la cual no se ha estudiado factores de riesgo, en la cual no se ha visto antecedentes y todo, puede de una u otra manera comportarse como un factor de riesgo, digamos, ¿no? Porque puede haber gente que hace deporte una vez a la semana y nunca le va a suceder nada. Y otra que ya venía con un problema genético o algo que se va a manifestar en ese día por la intensidad del deporte, ¿no? Así es, ¿no? Y asociado o sumado a otros factores que pueden ser una mala hidratación, ese día te sentías mal, un golpe, no sé, varias cosas. No hay que olvidar que la actividad física genera un estrés en el organismo, ¿no? Hay aumento de presión arterial, aumento de frecuencia cardíaca, aumento de hormonas que van a hacer que estemos activos, como las catecolaminas, etcétera. Entonces, todos estos aumentos en el organismo, si nosotros estamos sanos no va a pasar nada porque el organismo se adapta a la circunstancia. Entonces no va a haber ningún riesgo, digamos. Pero
En caso, digamos, en una persona que ahora han bajado hasta 30 años, antes era el punto de corte de los 40 años, ahora una persona a partir de los 30 años ya es considerada, o podemos pensar en que puede tener una enfermedad ateromatosa cardiovascular. Ok, entonces, una persona que está acostumbrada a hacer deportes una vez por semana, pero siempre, realmente no debería tener ningún problema. Lo ideal es hacer deporte de manera gradual. Exacto. Y varias veces a la semana y no un solo día de manera intensa. Es lo ideal. Y de manera saludable, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, hay muchas cosas ahora, el running está de moda, ¿no? Hay un montón de gente que ahora sale a correr, ¿no? Cada vez son más acá en Perú también. Pero la mayoría de esas personas que salen a correr no han pasado por un control médico con anterioridad, ¿no? Con antelación. Entonces, ellos están corriendo, obviamente, y se sienten bien y no va a pasar nada, como tú mencionaste a Daniel Peredo. Se le ve, porque han salido imágenes sobre el día que estaban haciendo, que estaban jugando la pichanga, que le dicen los lunes, y se le ve jugando normal, se le ve jugando bien, y después se comienza a sentir mal. Entonces, a una persona con aparente buen estado de salud le puede pasar eso en cualquier momento. Tú hablas de los controles previos, ¿no? ¿Cuáles son los controles que uno debe hacerse de manera regular? Nosotros dentro de medicina deportiva tenemos una parte en la cual se llama evaluación preparticipativa. Esta evaluación preparticipativa debería pasarla toda persona que va a realizar deporte, más aún obviamente si es un deportista de alta competencia o una persona que realiza deporte con continuidad. Esta evaluación preparticipativa, ¿en qué consiste? Es antecedentes de historia clínica, o sea, antecedentes familiares y personales de la persona, ¿no? De ahí una serie de preguntas que generalmente nosotros usamos los criterios de la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón, ¿no? Para ver si ha habido antecedentes de enfermedades cardíacas en la familia o si ha tenido síntomas que se puedan estar conectados, digamos, con un tema cardíaco, ¿no? Aparte se hace un correcto examen físico, ¿no? En este caso hay que andar bastante en la parte cardiovascular, ¿no? Hay que ver si hay soplos en el corazón, etcétera. Y bueno, según lo que nosotros encontramos, podemos ir solicitando más pruebas. Hay dos corrientes, la corriente europea y la corriente estadounidense. La estadounidense no suele tomar electrocardiograma, sino simplemente es la historia clínica y el examen físico. Si ellos ven ven necesario ampliar el estudio, se amplía. La corriente europea, que está encabezada por los italianos, ellos sí le toman un electrocardiograma a todo deportista que evalúan o a toda persona que está pasando por el EPP o la evaluación preparticipativa. Entonces, básicamente es eso. Los exámenes que yo sí aconsejo que se puedan realizar toda persona que realiza ejercicios con continuidad y ejercicios estimulantes o de resistencia, sí debería ser un electrocardiograma, un ecocardiograma para ver la morfología del corazón y si fuese necesario o el antecedente lo manda, una prueba de esfuerzo, ¿no? Para ver cómo reacciona el corazón en el ejercicio. Eso te quería preguntar. Una prueba de esfuerzo, ahí puedes tener mucha información, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de muchas personas, el electrocardiograma se lo realizan en su prueba anual médica del EPS, por ejemplo, y probablemente ahí el que te evalúe no sabe que eres deportista y no ve mucho, ¿no? Es que ese es un punto muy importante que acabas de tocar. Nosotros como médicos, al hacer ejercicio, el cuerpo se comienza a adaptar de una manera, ¿no? Y comienzan a haber cambios que son normales. Entonces, dentro de medicina deportiva, nosotros a ver un electrocardiograma, pongamos un ejemplo de un fondista, ¿no? de un maratonista, vamos a ver un montón de cambios que otro doctor los puede considerar como cambios patológicos. Claro. Pero nosotros, al conocer la fisiología del ejercicio y los cambios que se generan normales, adaptativos del sistema cardiovascular, podemos darnos cuenta que son normales. Pero sí nos da una gran utilidad el electrocardiograma para ver otras anomalías que sí sean deportistas, sean personas sanas, en persona diré sedentaria, son patológicos, ¿no? ¿A partir de qué edad tú recomiendas que, por ejemplo, una persona que hace ejercicio recreativo o con cierta intensidad, pero no de manera calificada, se haga una prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo, como te decía, se va a indicar siempre y cuando exista algún factor de riesgo o encontremos alguna cosa que nos llame la atención en el examen, ¿no?
si nosotros le comenzamos a dar pruebas de esfuerzo a todo el mundo, el tema monetario, digamos, no va a poder cubrirse, ¿no? ¿Pero Porque cuánto nosotros- cuesta una prueba de esfuerzo, por ejemplo? Yo creo que va a depender de la clínica, ¿no? Pero no de bajar. En rango, más o menos. No tengo la cifra exacta, pero supongo que no debe bajar de 400 soles, 500 soles, ¿no? En una clínica privada, ¿no? Ok. Entonces, pero bueno, la prueba de esfuerzo de hecho nos va a servir bastante, y respondiendo a tu pregunta, yo creo que cualquier persona, por ejemplo, en Italia, cualquier deportista de alta competencia una vez al año pasa una prueba de esfuerzo. Claro. Doctor, Seleccionados usted nacionales. en realidad se ha adelantado con su comentario a mi siguiente pregunta. Era, parece irreal lo que usted dice. Claro, suena ideal, es lo ideal, pero definitivamente es irreal que cualquier persona que quiera correr simplemente por las mañanas, que ya ha pasado la barrera de los 40 años, tenga, ¿no?, el presupuesto para hacerse todas esas pruebas que usted menciona. Entonces, estamos ante una realidad que golpea y en la que aparentemente no se puede hacer nada. Hemos tenido en las últimas semanas aquí en el programa diversos invitados, candidatos a las alcaldías de diferentes distritos de Lima, y varios han mencionado que, por ejemplo, lo que tienen en sus distritos son a lo más losas deportivas, que es una manera elegante de llamar a unas canchitas de cemento donde solo se practica fulbito eventualmente, y en la que no hay ni Puede siquiera... ser vóley a veces. Podría Y sin ser net, vóley, y sin pero net. si se imaginan la net, ¿no? Porque Exacto. ni net tiene. Entonces, y no tienen presupuesto, nada. O sea, ni siquiera para poner césped alrededor, o sea, nada. No lo dicen así tajantemente, pero se entiende, porque tú le haces una pregunta y ¿para qué? Para acondicionar la canchita. O sea, ¿a qué condicionas una canchita? Entonces, no se ve una solución, ¿no? Usted lo que dice, o sea, nos pinta un panorama negro. Claro, pero Diana, ahí yo quiero hacer una acotación. Si tú eres una persona que hace ejercicios, pero por ejemplo tienes antecedentes familiares donde el abuelo ha muerto de un infarto, donde el otro abuelo tiene problemas renales, tú eres un potencial, una persona con un potencial problema, ¿no? No necesariamente lo tienes, pero puede ser que sí. Entonces, en lugar de comprarte tu televisor de 54 pulgadas de 3.600 soles, mejoraste tu chequeo. Eso te va a servir más. A veces las prioridades no están bien, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero esas prioridades no de las hecho, tiene nadie. hay pues. dos puntos, y los dos creo que tienen razón en cada punto, ¿no? Pero definitivamente lo que dices es verdad. O sea, ¿cuántas personas tienen dinero para pasar un examen con un médico? Ya dejamos de lado los exámenes complementarios como prueba de esfuerzo, sino simplemente la consulta. Y si vamos más atrás, es cuántas personas realmente se preocupan por su salud, ¿no? O sea, la gente que juega pichanga de los lunes, de los domingos, de los sábados, generalmente es por un tema recreacional, que se divierten con sus amigos para compartir, y etcétera, ¿no? O, bueno, algunos otros para verse bien. Pero muchos de ellos, lamentablemente, no piensan en que nosotros somos un organismo, un ser vivo, en el cual pueden pasar diferentes cosas dentro de la realización del deporte, y no buscan hacer el deporte de una manera segura. Entonces hay gente que sí tiene el dinero para hacerlo, pero así con dinero y todo no lo van a buscar porque no tenemos una cultura de prevención. No hay una cultura de prevención en el Perú, en el país. En nada, no hay claro. políticas En tampoco nada, sobre en eso. nada. En nada. En nada. O sea, con decirle de que cada vez los números de diabetes mellitus, de hipertensión arterial y de infartos de miocardio son mucho más altos, van subiendo año tras año en este país, y no se establece una política de actividad física, ya que se ha visto en múltiples estudios de que la actividad física reduce la presión arterial, reduce la glucosa en sangre, reduce el colesterol en sangre. Entonces son todos esos factores de riesgo que son, como su nombre lo dice, factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, se reducen con la actividad física. Pero al no conocerse la prevención, no... Claro, y además cada vez hacemos menos actividad física, Más estrés. comemos peor, más estrés en el trabajo, o sea, la combinación se va dando para que... Claro, es un problema claro, que en verdad tiene tiene varias aristas, ¿no? complejo. Ahora, vayamos al punto de la muerte súbita. Vamos a enfocarnos ahí, en eso. Cuando uno ya está en la actividad física, ya estás ahí, y en eso te sientes mal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque uno también se puede sentir mal, Claro. te sientas un rato y sigues y no pasó nada, Lo ¿no? que vimos de Peredo, de Daniel Peredo, fue unos síntomas medio inespecíficos, ¿no? Porque generalmente lo que nosotros conocemos, si es que llegó a ser un infarto, porque tampoco sé a ciencia cierta si fue un infarto, como tú mencionaste en la introducción,
Una cosa es un paro cardíaco y otra cosa es un infarto. Son cosas totalmente distintas. Un infarto se da por una obstrucción de alguna arteria del corazón, que hay muchas arterias que lo que hacen es irrigar el corazón para que el corazón pueda funcionar correctamente. Entonces, un infarto se da por una obstrucción de estas arterias. Al contrario, un paro cardíaco es cuando el corazón simplemente deja de latir. Okay. Se para. ¿Por qué puede padecer un paro? Por una arritmia, generalmente una fibrilación ventricular, que es lo más conocido, que el corazón, en vez de latir así, ¿no? Y que se contrae para expulsar la sangre y se relaja para llenar, lo que hace es comenzar a fibrilar, ¿no? No llega a latir, entonces no llega a expulsar la sangre y el corazón deja de recibir el mismo sangre y se dispara. Pero en ese caso, tú estás ahí en la situación, no sabes si es un paro, si es un infarto, pero está la situación. Ya. ¿Qué hay que hacer? Lo ideal es que... Sí, no, sí. Perdón. No, porque en algunos casos, si tú vas a algún lugar donde vas a hacer deporte, sea fútbol, fulbito, natación, a un club, a una loza, bueno, no, una loza muy difícil, pero a un lugar privado, yo lo que esperaría es que haya, por ejemplo, un desfibrilador, ¿no? Y eso te podría salvar la vida en ese momento, pero si no lo hay, todo ese trayecto a la clínica o al hospital ya es mortal, ¿no? Claro, o sea, acá hay dos puntos, ¿no? Primero es separar las edades, menos de 30 años, más de 30 años. Menos de 30 años generalmente son causas genéticas, que esas son muy difíciles si es que se da un paro o una fibrilación por una causa genética en una cancha, es bien difícil sacarlo. Se puede, pero es muy difícil. Y la otra es mayores de 30 años, que ya entran más, como le decía, las enfermedades arteriomatosas, ¿no? Pero lo que tú me dices es, el desfibrilador va a ayudar siempre y cuando lo que está teniendo el paciente, el deportista, es una fibrilación, ¿no? Entonces lo que hace es desfibrilar la fibrilación, ¿no? Es un shock, digamos, eléctrico para que el corazón deje de tener este ritmo todo caótico para que restablece el ritmo, digamos. Y efectivamente, tener un desfibrilador para una fibrilación, el porcentaje de salvar la vida es bastante mayor. Por cada minuto que no se usa el fibrilador o que no llega el desfibrilador, perdón, son 10% de posibilidades que se pierde para que esa persona pueda, digamos, resucitar, para ponerlo en términos fáciles, ¿no? La otra parte, porque como tú bien decías, la mayoría de sitios no tienen un desfibrilador, ¿no? En otros países hay desfibriladores en las calles, ¿no? Acá en la mayoría de clubes privados ni siquiera hay un desfibrilador. Equipos de fútbol no han contado con desfibrilador. Entonces, la otra opción, y que lo que yo sí me gustaría hacer bastante hincapié, es el RCP, ¿no? Primero que nada, nosotros tenemos que saber, y no es algo tan complicado, y una persona no tiene que ser médico para poder darse cuenta de cuándo una persona está entrando en un paro, cuándo una persona está sufriendo un ataque cardíaco, para poder actuar. En caso no haya un desfibrilador, como tú bien dijiste, mientras que nos vamos a llamar a la ambulancia o comenzamos a mover al deportista o al paciente a un establecimiento de salud para que nos puedan ayudar, son minutos valiosísimos que se pierden. Entonces lo ideal es que hayan cada vez más personas que sepan por lo menos dar los primeros cuidados de RCP mientras que esperamos la ayuda, ¿no? Entonces eso se debería comenzar a difundir. ¿En qué momento sabes que algo malo está ocurriendo? O sea, estás jugando algún deporte y en eso te sientes mal, te sientas y esperas un rato y dices, no, ya estoy mejor, sabes que mejor me voy a bañar. Y en el camino vomitas, ¿no? Claro. O sea, ¿en qué momento sabes que estás bajo este proceso y hay que hacer algo rápido? Claro. A lo mejor tú no te das cuenta porque encima tú estás medio... Pero a lo mejor los que te están viendo, con los que están jugando, dicen, oye, acá está pasando algo, claro, hay que tomar acción ya. Claro, lo que pasa es que lo que le ha pasado a Daniel Peredo ha sido no es lo normal, no es lo habitual. Generalmente no es que comienzas a vomitar porque eso es una reacción vagal, ¿no? Por una irritación del nervio. Que comienzas a vomitar, que te mareas, que te sientas, que estás tranquilo, de ahí que te vas a bañar. O sea, es un proceso muy largo lo que ha pasado, que se puede dar generalmente en los infartos que son de cara posterior del corazón. Pero no es lo normal. Lo habitual generalmente es presentar un dolor en el pecho, ¿no? A la altura media del esternón, con irradiación, que se puede ir el dolor hacia mandíbula o miembro superior izquierdo, o hacia la espalda o al estómago muchas veces. O lo más común aún es en personas menores de 40 años, es que simplemente hay una pérdida de conocimiento con pérdida de la respiración. Te desmayas. Te desmayas, así es. Te desmayas, tú llegas al paciente que está tirado en el suelo y vas a ver, tienes que oír, sentir y escuchar a ver si el paciente está respirando, ¿no?
Mientras tanto, si tú ya te das cuenta de que no, ya pediste ayuda para que comiencen a llamar ayuda a alguien que te Ya, pero en ese momento tiene que hacer el RCP. Si es que el paciente tú te fijas, si no está respirando, no hay un movimiento del tórax o no sientes la respiración en el oído a la hora que tú te has agachado, tú ya puedes presumir de que está haciendo un paro cardíaco. ¿Y al menos los deportistas profesionales saben practicar el RCP? No. Y justo es un tema interesante el que tocas porque yo vengo de hacer una capacitación en Argentina sobre educador médico en rugby. Y para que es un curso que se da de la World Rugby, que lo que hace es capacitar a médicos para que estos o fisioterapeutas para que estos a su vez capaciten a los mismos entrenadores, árbitros o deportistas, porque el rugby es un deporte de bastante contacto, para que sepan cómo actuar ante una eventual... Entonces esa sería una medida importante que el IPD tendría que considerar, ¿no? El IPD sí lo está considerando, de hecho, porque sí se trabaja en estas políticas también de prevención, pero yo creo que aparte el IPD es un digamos, excelente rector del deporte, ¿no? Pero de una manera, digamos, ahorita que estamos hablando de deportes de alta competencia, pero para verlo desde una manera más global, o sea, la gente de afuera, en colegios, en universidades, esto se debería... Sí, claro, obviamente, pero si estamos mencionando que ni los deportistas calificados... Pero debería ser que cada persona aprenda el RCP. Sí, una Por responsabilidad ejemplo, acá de cada uno. de los 4, obviamente ya como si lo saben, ¿no? Pero los 4 que estamos acá, ¿ustedes saben hacer un RCP? No. ¿Tú sabes hacer un RCP, Carolina? Y no hay que estar relacionados al deporte, porque en tu casa puedes... y además no es algo complicado. Obviamente no lo vamos a explicar acá, y menos en radio, puede ser difícil, pero entra a YouTube y vas a ver cualquier tutorial donde te explican hacer el RCP. En el RCP he estado escuchando, es importante, por ejemplo, levantar los pies para ¿o no? No, el RCP es el RCP. La reanimación cardiopulmonar, que eso significa RCP, el paciente o el deportista en este caso está tirado en el suelo, inconsciente evidentemente, la levantada de pies no va a ser mayor ayuda. Entonces, ¿en qué momento es importante la levantada de pies? ¿Cuando ya está haciendo el traslado, por ejemplo? No. ¿Tampoco? ¿En ningún momento? Lo que pasa es que lo importante del RCP son las compresiones torácicas, que lo que va a hacer es tratar de estimular al corazón para que el corazón siga, digamos, bombeando un poco más de sangre, porque acordémonos de que todos nuestros tejidos viven por sangre, por el oxígeno que llega, y sobre todo el cerebro, ¿no? El cerebro tiene, 5 minutos en recibir oxígeno, el cerebro probablemente ya está ocasionando una muerte cerebral. Entonces lo que tratamos de hacer con el RCP es que circule la mayor cantidad, digamos, de sangre en el periodo de... Hace la función del desfibrilador. De manera manual, ¿no? No es lo mismo, porque el desfibrilador lo que hace es, digamos, es dar un energía, ¿no? Es un shock eléctrico, digamos, para reactivar el corazón. El RCP lo que tratamos de hacer es masajear el corazón, obviamente con la intención de estimularlo para que reaccione, porque hay veces que haciendo RCP ese corazón revierte y vuelve a latir, puede pasar, pero otras veces también se da de que el RCP es para que, como te decía, para que la sangre pueda seguir fluyendo, digamos, y llegar de alguna u otra manera a tejidos, sobre todo los tejidos que más importan, ¿no? Bueno, si muchas personas se han conmovido con lo que le ha sucedido a Daniel Peredo y tienen interés en empezar a educarse, ¿a dónde pueden acudir para aprender, por ejemplo, esas técnicas? Claro, la Cruz Roja creo que hay un curso... Los bomberos de las municipalidades. Tienen municipalidades, y debe haber más gente, pero que no no es difícil, Diana. Entras a YouTube y sale la información. Una cosa es ver un video y otra cosa es ponerlo en práctica. Hay que explicar varias cosas. Hay que explicarles varias cosas, ¿no? Y de hecho no es tan complicado, pero igual hay cosas que sí se tienen que saber, ¿no? Pero sí, la idea obviamente es que esto se pueda dar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en el último bloque para hablar de algunos mitos de todos estos temas de acá que quiero que nos los cuente ya, como a ver qué opina, cuáles son mitos, cuáles son verdad, cuáles pueden tener alguna influencia en estos problemas cardíacos o en el tema de la muerte súbita. Vamos a una pausa comercial y venimos en unos minutitos aquí en Conexión Deportes por Radio Ovación. Seguimos en Conexión Deportes, estamos en vivo en Radio Ovación 620 AM, nos pueden seguir a través del Facebook Live en Conexión Deportes Perú, el Facebook Live en Ovación Digital. Nos pueden seguir también a través de los diferentes apps como el app de la radio o Tuning, por ejemplo, y a través del Twitter @Conexión PE16. Estamos hablando sobre el tema médico con Giacomo Lavalli, sobre la muerte súbita y queríamos en este último bloque hablar un poquito de los mitos, ¿no?
Ahí Carolina ha aprovechado la pausa comercial para aprender del RCP, ya quería echarse ahí en la mesa para que sirva ahí de modelo, ¿no? Para practicar. Ha preguntado, así que ahora le puede volver a preguntar a ella como para que la gente escuche sobre algunos temas ahí que le preguntaste, por ejemplo, no sé, a ver Carolina. ¿Cuáles eran las posiciones de las manos? Luego el tiempo que tenías que hacer tú, las compresiones, si nos podías volver a explicar de repente. Claro, el talón de la mano, que es esta parte de acá, va en el esternón, que es el hueso que está en el pecho, digamos, en la línea que está entre las tetillas, ¿no? Va la mano, se pone en esta posición y con una mano encima. O sea, una mano encima de la otra. Ajá. Okay. Los brazos totalmente rectos, ¿no? Y no es que voy a hacer esto, sino es con el brazo recto y con todo el cuerpo, sin flexionar los codos. Sin flexionar los codos, sino totalmente estirados en extensión y hacerlo. El ciclo que se debe hacer son 30 repeticiones por 2 ventilaciones, ¿no? En casos de que el deportista sea con sangre o que sea una persona que no conoce y está en la calle, y obviamente no le vas a dar una respiración boca a boca, porque primero estamos nosotros, ¿no? Hay que cuidarnos nosotros y después el paciente. Se hace simplemente las compresiones, ¿no? Lo ideal es hacer entre 100 a 120 compresiones por minuto. Sí, que se puede tener a otra persona que te esté apoyando en ese momento. Sí, es que se puede tener una persona que te apoya, es mejor, dado que el RCP realmente cansa bastante. Sí. Tiene que hacerlo fuerte. Ahí Son lo que se tiene que bajar más o menos son entre 5 a 6 centímetros. O sea, la profundidad que tiene que bajar. Claro, porque si no, no estás llegando pues al corazón, no estás haciendo lo superficial nada más. Por eso es bastante importante tener a una persona que te ayude, o alguien que sepa también, porque cuando tú te cansas, ya la calidad de compresión que tú das es mala, baja bastante, ¿no? Ahora, tomar el pulso, las personas... Tomar el pulso, sí. En una persona que conoces, sí, obviamente tiene que tomar el pulso para certificar y darse cuenta que efectivamente no está latiendo el corazón, ¿no? Pero en una persona que de repente no tiene ese conocimiento, esa expertise, ¿no? de hacerlo, nos evitamos tomar el pulso, y simplemente si es que vemos que la persona está respirando, se comienza a hacer el RCP. Como le decía, es mejor pecar por defecto que por exceso. Y tú decías ya como que hay 3 razones por las que ya termina el RCP, ¿no? Sí, son 3 razones en las cuales ya un RCP termina. Una es porque se agota el rescatista, se cansa, se agota y ya no puede más. La segunda es porque el paciente felizmente pudo revertir el paro cardíaco y salió del paro. Y la tercera es cuando llega ayuda especializada, ¿no? En caso de llegue una ambulancia, todo, tú ya te retiras y ellos se encargan. Correcto. Ahora, algunas preguntas, a ver si son mitos o realidades. ¿El toser ayuda? Lo que son, o sea, alguito te puede ayudar. No hay evidencia que te diga pero para eso tienes que estar consciente, ¿no? Porque si estás ya desmayado no vas a toser. Que ser en la previa, digamos, cuando te está doliendo, y que tú tosas, digamos, para tratar de estimular. O el diafragma va a apretar ahí. Exacto. Pero que sea algo así que esté científicamente comprobado y que hayan estudios que te digan, hay gente que sí ha tosido. No, lo hace por un tema fisiológico, sí te puede ayudar, ¿no? Ok, segunda pregunta. El agua fría. Estoy haciendo deporte y tomé agua muy fría y por eso vino el infarto. No. O sea, más el agua va a ir al estómago, ¿no es cierto? No tiene nada que ver. ¿Y echarse el agua en la cabeza? No, tampoco. ¿El agua helada en pleno sol? No. No, dicen que cuando estás totalmente caliente tu cuerpo y tomas agua helada, va a provocar esto, entonces es totalmente falso. Que haya un paro cardíaco por tomar agua helada. Nada que ver. Nada que ver. ¿Podría tener de repente alguna otra consecuencia? ¿Alguna consecuencia de tomar agua helada cuando estás caliente? No. No. O sea, hay un montón de mitos como que te digan que tampoco puedes tomar helado cuando te duele la garganta, ¿no? Y no, claro. Al contrario, es lo contrario. O sea, claro, eso te va a calmar, ¿no? Exacto. O no comas helado en invierno. Porque, bueno, así es. La hidratación. Sí, un tema bien importante, de hecho. Puede ser que una persona esté en alguna actividad, no se hidrató y se desmaya por un tema de hidratación. Pero ese es un tema de desmayo, no tiene nada que ver con el infarto. Puede ser por un choque de calor también. O sea, puede ser por un choque de calor, ¿no? Ahorita que estamos en verano, si bien es cierto no está haciendo tanto calor como el verano pasado, pero imagínate hacer deporte a las 12 del día con 33 grados, ¿no? O sea, eso acompañado de la sudoración, el calor en sí va a ocasionar cambios también a nivel arterial, ¿no? Hace Héctor una pregunta, yo no la preguntaría, porque ya que la ha hecho, dice, para después, no, lo voy a decir. Una persona que se levanta, está caliente, está toda durmiendo, se levanta, se va a la refrigeradora y el frío de la refrigeradora, ¿tiene algo que ver? Lo que pasa es que es la misma que tú me estás preguntando con el que estás caliente y tomas agua caliente, o sea, agua helada, perdón. Claro. Que te puede ocasionar eso un infarto. No, lo que te va a ocasionar un infarto generalmente es algo que tú ya vienes
teniendo y que de repente no ha sabido, ¿no? ¿Mucho deporte o poco deporte? Si haces deporte una vez cada cierto tiempo, obviamente no vas a estar bien. Más que un tema cardíaco, te vas a lesionar de algo, Exacto, ¿no? exacto. Pero no por eso tendrías un infarto, por hacer poco deporte esporádico o intenso. Y ni tampoco al revés, por hacer deporte diario fuerte, por eso no tendrías por qué tener un infarto tampoco. No, claro. Además, tu cuerpo ya está acostumbrado a eso. Así es. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son 150 minutos de actividad física a la semana en una persona adulta, adulto me refiero entre los 17 a 65 años, ¿no? Son 150 minutos de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Obviamente estamos partiendo de la premisa de que esta persona está en condiciones de realizar la actividad física, ¿no? ¿Tomar un buen desayuno o no tomarlo? Bueno, va a depender del tipo de deporte y la hora del deporte, ¿no? Generalmente sí, siempre hay que consumir algo antes de realizar deporte. Acordémonos que cuando tú realizas ejercicio se queman calorías y necesitas energía para poder moverte y poder realizar el ejercicio. Pero tampoco te puedes exceder en el desayuno ni tomar un desayuno muy pegado a la hora del deporte, porque toda la sangre se va a ir ahí se va a consumir. Digamos, los nadadores, ¿no? Los chicos que nadan, que se levantan a las 4:30 de la mañana para nadar a las 5:30 de la mañana y están con el tiempo muy justo, no les voy a decir, o sea, el nutricionista no le va a decir nunca toma tanto de tanto, no, sino generalmente ahí se busca como que una fruta, algo de asimilación rápida para que tengan algo en el estómago y que tengan energía, y ya después del ejercicio se toma el desayuno, ¿no? Ya, otra que, bueno, ya escuché lo que comentaste del tema de proporción de hombres y mujeres. Los hombres son más propensos a infartos, por un tema hormonal. Por un tema hormonal. El estrógeno cumple las veces de protector a nivel cardiovascular. Entonces, la incidencia en personas menores de 45 o 50 años es abismalmente superior en hombres. Pero una vez que la mujer llega a la menopausia, esta incidencia, digamos, como que se equipara, ¿no? Es casi el mismo riesgo entre hombres y mujeres. Doctor, yo comprendo que cuando ocurre un hecho traumático como lo que pasó con Daniel Peredo, todo el mundo se alerte y observe lo que está haciendo, qué podría estar haciendo bien, qué podría estar haciendo mal, etcétera. Pero no sé, yo soy medio pesimista. Yo creo que nosotros entramos con una fecha de entrada y una fecha de salida. Sí. Y lo otro ya es circunstancial. Obviamente no por eso te vas a dedicar a maltratar el cuerpo porque piensas que ya mañana te puedes ir. Pero tampoco hay que tomarlo esto al extremo y pues, no sé, o sea, medir todo, porque te estresas por gusto, pienso yo. Ha dicho una palabra bien importante que hoy en el siglo XXI es fundamental, el estrés, ¿no? El estrés que tenemos cada día en el trabajo y todo eso también es un factor de riesgo. Tú me has mencionado factores de riesgo y me dices, o sea, por lo que ha pasado la gente está conmocionada y ahora se quiere cuidar, quiere ya no hacer deporte, porque he escuchado por ahí que el deporte hasta es malo, ¿no? Y he escuchado por ahí de personas que han dicho ya no hay que hacer deporte, ¿no? Es una aberración lo que están diciendo, pero es verdad, o sea, ahorita cuando pasan estos sucesos uno se preocupa más, ¿no? Y está más sensible y quiere cuidarse y van al médico y todo. La idea, como yo partía en un comienzo, es tener una cultura de prevención. Es que estos factores de riesgo que nosotros podemos tener, como el tabaquismo, como la hipertensión, como la diabetes, etcétera, tratar de reducirlo al máximo, ¿no? El tabaquismo, dejando de fumar, el estrés, bueno, es mejorar tu calidad de vida, la hidratación que decía Fernando, hay que hidratarse bien, o sea, son muchas cosas que se pueden muchos factores que se pueden ir disminuyendo sin, digamos, privarte de muchas cosas, ¿no? Como tú bien decides. Claro, porque el hombre pudo haber estado en el estacionamiento y sufrir esos efectos justo cuando está a punto de subir al carro o manejando, y no por eso es que manejando causa eso, ¿no? Y lo que tú dices, hay gente que, Daniel Peredo, lo que me cuenta la gente que lo conocía, era una persona recontrasana, o sea, era una persona que no tomaba, no fumaba, hacía ejercicio esporádicamente, estaba comiendo mejor, etcétera, o sea, no tenía muchos factores de riesgo, no tenía antecedentes cardiovasculares, pero bueno, le pasó. Pero si hubiera tenido una atención rápida, ¿se hubiera podido salvar? Siempre hay la posibilidad de poderse salvar, de hecho que sí. No sé exactamente porque no tengo el resultado de la necropsia y saber qué fue realmente lo que pasó, claro. Porque ahorita estamos especulando. Claro, pues es algo fulminante y ya. Exacto, y generalmente en varones de adultos jóvenes, o sea, entre 35 y 45 años, los infartos o los problemas cardiovasculares suelen ser fulminantes, ¿no? Suelen ser más fuertes, digamos, que una persona mayor.
el alcohol, el tabaco y el deporte. A veces mucha gente tiene la juerga del sábado en la noche y el domingo deporte en la mañana intenso. Claro. Eso también es una mala combinación. Es una pésima combinación, ya que el alcohol te deshidrata, ¿no? El alcohol deshidrata bastante, por eso cuando uno está ingiriendo alcohol va al baño de una manera más repetitiva, digamos, y eso hace que al momento de deshidratar el músculo obviamente también se deshidrata y eso te puede conllevar a lesiones o a otro tipo de problemas. Ya como sabes, los que hemos Fernando, es mencionado. trago con agua, trago con agua. Trago con agua. Sí, bueno, al final, creo que como conclusión, mira, la gente te está escribiendo, dice muy buen reportaje, felicitaciones doctor, ya cómo la va ahí. Número uno, como decía Aristóteles, el justo medio, ¿no? O sea, no irnos a los extremos, y si nos vamos a ir a los extremos, tenemos que estar seguros de que estamos bien para irnos a ese extremo. Así es. Ese es uno. Y dos, que cuando te viene el momento, te viene y nada que hubieras preparado o hubieras con ninguna revisión ni nada te va a ayudar. Obviamente, lo que predicamos acá es que la gente pues haga sus exámenes, que haga deporte intenso o moderado, depende de cada uno. Nosotros no podemos decir solo intenso o moderado, cada uno sabe cómo manejarse. Obviamente en los deportistas de alto rendimiento el deporte va a ser intenso y ellos tienen que estar preparados para eso, y en los deportistas recreativos o que hacen el deporte por salud, obviamente tienen que saber hacerlo de manera gradual, no de un día para otro, porque primero vas a tener muchas lesiones. El que no hace deporte y de un día para otro dice, ya me meto hoy día, corro 20 kilómetros, ese mismo día o vas a estar con un problema en la rodilla, o en los talones, o en las pantorrillas, o contracturas, o todo lo que hemos hablado primero en la mañana o más temprano con Daniel Dulanto. Pero el deporte gradual, medido, y con una rutina ya establecida, es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Así es. Entonces, en este caso, como dice, ya como no sabemos cuál ha sido el resultado de la necropsia, estamos especulando sobre lo que hemos escuchado en las entrevistas, en la televisión, o lo que han dicho los amigos, pero siempre es bueno tener cierta prevención, ¿no? Si uno ve, está con un amigo haciendo deporte o con varios amigos y ves alguno de estos síntomas, actuar rápido, ¿no? Porque el tiempo puede estar a tu favor o si no no tomas las acciones va a estar en contra, ¿no? Y un minuto o unos cuantos minutos Te define. pueden definir si vives o no, ¿no? Mejor es pecar en exceso que por defecto. Eso es claro. Perfecto. Nos vamos despidiendo. Sí, agradecerle al doctor su visita, ha sido muy, muy didáctico. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alondra. Sí, Se quedó dormida Alondra, ¿eh? no que dormida, al Está preocupada. Mucha preocupación, ¿no? Causó el fallecimiento del periodista, pero nada, decir a la gente que practique deporte con cuidado y que viva la vida y no dejes que la vida te viva. ¡Ah, su madre! Miguel, espero que no hayas escuchado eso. Ya. A ver qué. Pero que No, el próximo sábado no vamos a contar con tu presencia. Gracias, Alondra, Carolina. Muchas gracias, no, sobre todo por la explicación. Es que es importante que todo el mundo Claro. sepa Ya eso. como, igual, los que quieren ubicarte, ¿cómo hacen? A ver, yo trabajo en un centro privado que se llama Esportiva. Queda en 2 de mayo en Miraflores, 516, oficina 603, y el teléfono es 977-457-815. Y los deportistas calificados en el IPD. Claro, de ahí ya me... Perfecto. Gracias, Giacomo, por acompañarnos. Hoy hemos tenido un programa súper variado. Primero hemos hablado de fisioterapia, hemos hablado de triatlón, hemos hablado ahora de la muerte súbita y en realidad de la medicina aplicada al deporte. Antes de irnos, vamos como homenaje a Daniel, la narración del gol de Perú a Argentina, esa jugada de Vargas que termina en el gol de Fano. Y después de eso ya nos despedimos. ¿Se escucha o no se escucha? No escucho. Sacó Cáceda. Paolo, la baja bien Paolo para Yotun. Espera Edison Flores. La pelota viene para buscar la presencia de Carrillo. Quería pasar Carrillo, lo aguantó bien. Arboleda, pero ha quitado Perú con Flores. La tiene Flores, Flores se toma su tiempo. Sigue Flores, Flores al arco. ¡Gol! 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 Peruano recuperó una pelota ahí en el campo
aparece él, cuando aparece él, cuando aparece él, apareció otra vez el 20 que juega para 10 puntos, apareció otra vez el Orejas. Paren bien las orejas, porque hay un indiscutible en la selección, porque juega, porque es solidario, porque es profesional, el perfil del nuevo jugador peruano, Edison Flores. Siempre pasan cosas cuando aparece el Oreja. Edison Flores hace explotar a los... Era la narración de Daniel Peredo, el primer gol de Perú a Ecuador en Quito, gol de la Oreja Flores, y como dijo Daniel, un 20 que juega para 10, ¿no? Y ¿qué más dijo el gol de la Oreja? Paren bien las orejas, decía, ¿no? Y tenía sus muletillas con las que lo vamos a recordar a Daniel. Este ha sido un programa dedicado a él. Obviamente lamentamos mucho su partida. No va a ser lo mismo escuchar las narraciones del Mundial de Fútbol sin Daniel Peredo. Él probablemente las iba a narrar en RPP. Pero bueno, cada vez que estemos viendo alguno de los partidos de Perú en Rusia, probablemente nos vamos a acordar de él, y creo que ese va a ser el mejor homenaje. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos los que nos han seguido y escuchado en los diferentes medios, en la radio, en el Facebook, en el Twitter. Nos vemos el próximo sábado en Conexión Deportes, nuevamente a las 10 de la mañana, con más invitados y hablando, como siempre, de todas las actividades deportivas. Nos Gracias vemos. a todos los que Gracias. han participado por las redes. Activamente, Sí, ¿no? Sí, todos los que han escrito y han mandado sus saludos. Muchas gracias. Que los Muchas invitados tienen muchos fans, entonces Sí, claro. han escrito. Un saludo para Miguel, para Johnny, para Yair. Yair sí no ha pasado la comunicación de por qué ha faltado el día de hoy. Alonso, que ya no sabemos si es parte del equipo o no, porque ya no lo vemos, hace meses que no lo veo a Alonso. Saludos para Héctor. Acá te he traído vales de barra maretazo para todos, a solicitud de los que han estado diciendo ahí por qué no llegan los vales. Ya están los vales de barra maretazo. Nuevamente, hasta mañana son las inscripciones del Inca Challenge. Los invitamos para que se inscriban. Una carrera muy emocionante y con muchos obstáculos. Va a ser nocturna en Punta Negra. Y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Gracias. Chao. Chao.